Reporte año 2024. Logros conseguidos. Entrevistas realizadas. Equipo técnico y producción funcionando correctamente. Esperando señal de inicio para elegir invitado. Alan, ¿iniciamos misión 2025? Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Desperfectos técnicos resueltos. Seleccionando invitado. 3, 2, 1. Bienvenidos a una nueva We Are Digital Sessions. Tengo una invitada de hoy muy especial que está muy arraigada a la política, así que haters, esperen un poquito, no me puteen todavía porque vamos a hablar de toxicidad con redes sociales, justamente el elemento que están usando para escribir su comentario negativo. Aguarden un poco porque hablamos de adicción al celular, salud mental. Con ustedes, señoras y señores, Ofelia Fernández. ¿Qué tal? Ofelia Fernández, bienvenida. Gracias. La verdad, un placer tenerte Gracias acá. por lo de lujo. No, un placer tenerte acá. Así que quiero darle comienzo ya y no perder tiempo a esta entrevista. Vamos con toda. Que para hacerla comenzar, la tengo que hacer despegar, porque esta es nuestra nave en We Are. Sí. Y para hacerla despegar tenés que tocar el botón que está ahí. Así que Mira, acercate vos con no el me habían botón dicho que y había juego. arrancamos. Voy. No va a salir No explota volando a la nada, oficina. No, tranquila, no explota Voy. nada. ¿Todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Lo podés hacer ahora haciendo clic en la campanita y recibir todas las notificaciones. Y además vas a poder escuchar lo mejor de las Digital Sessions en nuestro canal de Spotify. Suscríbete, dale. Sí. Voy a leer tu definición en ChatGPT porque me ayuda La definición mucho. de quién soy. Sí, Ah, mirá qué porque interesante. no te googleamos, te buscamos en ChatGPT. Sí. Me ayuda mucho porque me saca la responsabilidad. Si hay algo que está mal, no fui yo, fue ChatGPT. Fue esta cosa, claro. Así que ChatGPT dice que Ofelia Fernández, ex legisladora, activista y una de las voces jóvenes más influyentes de la política argentina, con enorme presencia en redes y un estilo de comunicación muy propio, acaba de lanzar un documental que generó debate y conversación en todo el país. Hoy hablamos de narrativa, redes, activismo y el detrás de escena de ese proyecto. Bien, buena Está bien la onda. intro. ¿Qué no tiene esto? No sé tantas cosas. De hecho, me dio miedo que ChatGPT tenga mi historial de ChatGPT y No, eso cuente no se mis comparte. otras dudas, mis otros quilombos. Hoy nos da parece miedo que está bien. más compartir eso que un secreto. Claro, sí, sería fuerte. Una pregunta cada pavada Es también. la contraseña de nuestra inseguridad el chat. Sí, tal cual. De toda la idiotez que cargamos. ¿Cómo te definirías a vos? A mí misma, no, así está bien, supongo. ¿Influenciadora? No, No. o sea, no me definiría así, capaz tengo eso, pero no es la primera palabra que se me dio a mí en la cabeza. No, yo soy una militante política de toda la vida, y eso tal vez es lo más protagónico de mi identidad, pero bueno, no sé, sí, una piba. Ahora- Intentando entender su época. Hoy estás un poco alejada de la política, si bien uno cuando milita sus ideas, más allá de los tintes, Sí. son las ideas, nunca deja de hacerlo, amigos, Sí. familiares, ¿no? Pero estás fuera de una estructura política. ¿Eso te genera más libertad hoy? Fue una decisión muy consciente, te diría. No me considero lejos de la política porque tiendo a pensar que la parte de la política que está perdida es la que sigo haciendo de alguna manera. Pero para cómo... ¿qué? Que una cosa es irse de las instituciones o del Estado y otra cosa es irse de la política como manera, o sea, de la pregunta sobre cómo se organiza la vida en común, que es la definición de política que yo tengo, de alguna Bien. manera. Sigo preguntándome cuál es la mejor manera de organizar la vida en común. Pero hoy no estás en ninguna lista, ningún partido. No. Pero bueno, viste que está esa confusión medio etimológica de qué es finalmente la política. Y tal vez es un momento de mucha apatía con la política institucional, pero nos falta socialmente acordarnos de que los problemas no se viven todos a solas, viste, y que alguna cosa hay que ponerla sobre la mesa en común y encontrarles una vuelta, porque hay problemas que son muy nuevos, pero que son muy complejos y que están... Y estamos en un estado de malestar absoluto, me da la sensación, y que está bueno como empezar a ponerle la lupa a de dónde viene. Y eso, y no necesito la banca, ni el despacho, ni ninguna de esas cosas para hacerlo en este momento en especial y decidí que no sea ahí. No sé si esa decisión es por ahora o para siempre, pero estoy en eso, digamos. Bien. No puedo obviar la pregunta esta de la política porque si bien vamos a hablar mucho del documental y, Sí. y de todo lo que nos compete, tengo que decirte que, bueno, en la política te tocó liderar desde muy joven. Era Liderar chiquita. ideales desde muy joven. ¿Cómo lidiaste con eso, con liderar? Pues nadie está preparado para liderar. Es como un gusto adquirido o una skill adquirida. Ay, no sé. No sé, ni lo pensé mucho tampoco. También, bueno, hay un tema más psicológico. Dicen que como que el contraste de los 18, 19 allá, la edad que tengo ahora, es bastante abismal en ese sentido. Que uno piensa que ya encontró
la identidad en su vida, se mandan, nada le genera mucho problema, y después es como que se vuelve a abrir una crisis, como en la consolidación de esa adultez. Y yo en ese momento te fuera como voy con toda, o sea, no tenía una preocupación en ese sentido, ni lo pensaba en términos de haber consumado un liderazgo, sino de tener claro lo que quería ir a representar ahí, el diferencial, qué significaba. Digo, tenía claro que la agenda que yo podía representar en primera persona, más generacional, tenía un sentido que esté ahí, de alguna manera, y confiaba en eso, y por eso lo hice, y creo que salió muy bien. Después, bueno, se entró un nuevo estado o momento, y también porque yo fui siento que fui observada injustamente y arbitrariamente en muchas cosas, también porque yo era legisladora porteña. No sé si pregunto acá cuántos legisladores porteños conocen, lo más probable es que pocos, y no lo digo como desde una soberbia de que deberían saberlo necesariamente, pero sí había algo de una total impunidad con todo un cuerpo legislativo, y a mí una como atención a cada coma, a cada paso, que tampoco me hace mucho problema porque estoy muy orgullosa de mi paso por ahí. Incluso me pasó una cosa loca, ahora si me permitís hacer este gancho, Obvio. y después podemos volver acá a esta parte más biográfica, que uno de los últimos proyectos que yo presenté en la legislatura era un proyecto para hacer un estudio epidemiológico en materia de salud mental. ¿Qué quiere decir más o menos? Que hay poca información, que uno sabe que hay un malestar, uno sabe que hay que la gente está quebrada, pero no sabe cuánto, no sabe dónde, no sabe si tienen trastorno depresivo o están tristes, si pasa teniendo más plata o menos, si pasa más en un barrio que otro, si hay una edad que está en una situación catastrófica y otra que lo tiene más ordenado. No lo sabemos. Es a ojo. Tengo un amigo que se automedica y otro amigo que se automedica, entonces creo que la cosa está mal, y me parece que para que un Estado desarrolle políticas públicas para contener una situación de esa gravedad anímica, hay que tener data primero. ¿Entendés? Si las escuelas son el espacio en el que va a ser más importante dar esa pelea, si no son las escuelas, son los hospitales y el acceso a tratamientos. El primer paso es encuestarlo bien y tener estadística buena. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, a mí cuando era legisladora ningún proyecto pasaba nada, básicamente era como la regla del lugar. De ignorar el visto. Sí, me quedé un visto, pero pero constante. No, también porque, bueno, sí, en ese momento la composición de la legislatura permitía que el oficialismo no se haga problema en ver que la oposición más o menos que tenía para decir. Ahora cambió un poco la configuración, yo ya me fui, ese proyecto quedó ahí, una compañera legisladora, Vicky Freire, lo retomó, y ahora se acaba de aprobar. Bien. Es decir, por decir una cosa que incluso ahora, estando afuera y empujando por esa discusión en la conversación pública afuera de la legislatura, hubo un efecto que permitió y ayudó, además de como el gran trabajo de esa legisladora, a que se apruebe finalmente ese proyecto. Oportunidad que yo no había tenido con la legisladora. Pero yo a lo que voy con Es esto raro, ¿no? Porque te dan el poder para justamente hacerlo, sí. y lo tuviste que empujar más. Fuiste más efectiva empujándole de afuera que de adentro. Es interesante, a mí me parece interesante ese proceso, de alguna manera. Mismo en el acceso a conversaciones con el Ministerio de Educación, en la ciudad o lo que sea, todos ámbitos que yo tenía totalmente clausurados por la dinámica que tiene esa tensión entre distintos partidos y demás. Y ahora abriendo desde la sociedad de alguna manera la conversación, se abren algunos puentes, ¿viste? Como para, por ejemplo, discutir este tema en las escuelas o para este estudio epidemiológico. Obvio, en articulación con que esas instituciones existen y necesitando, por ejemplo, que esa compañera ayude, lo impulse y lo negocie ahí adentro, Vicky. Pero finalmente hay una oportunidad también, porque yo creo que estamos en un tiempo de pérdida de legitimidad de los estados. O sea, que los estados nunca tuvieron algo así como una varita mágica. Ser gobierno no te daba una varita mágica antes, pero ahora menos que nunca, porque hay muchos poderes igual o más tangibles que los que tiene un Estado, concretamente. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, obvio. Mismo el poder corporativo que maneja más o menos estas tecnologías o que concentra las decisiones sobre cómo funcionan estas tecnologías, tal vez tiene más influencia en lo que pasa en nuestras vidas de la que tiene un tipo que es presidente. Vamos a hablar mucho de eso, de ese ámbito corporativo. Y a lo que voy con esto es que tengo la sensación de que para que tenga sentido intervenir en esas instituciones, primero tiene que haber algo pasando, algo circulando, algo con una potencia propia que haga imposible que un Estado no reconozca esa demanda y no reconozca un hacer posible en el tema. Yo estoy ahora en esa obsesión que es, a mí no me interesa ni ganar elecciones, ni tener cargos, ni demás, en un estado, en una crisis de legitimidad y representación de esos espacios en donde después no puedes hacer las cosas y solo puedes decirlas. Siento que hay que decir mucho las cosas y conversarlas en todos los ámbitos posibles para que pues un gobierno te va a decir, y sí o sí tengo que hacer algo con este tema. ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende perfecto. Creo que sin mayorías sociales contagiando una idea, consumar mayorías políticas no necesariamente te garantiza que va a pasar algo y que la vida va a cambiar. Eso refleja por qué hay una gran parte de la población que descree ya en la política y en los líderes políticos, porque es como, lo tenía más adelante cuando hablemos de política, pero hablemoslo ahora, y es, de afuera
totalmente apolítico, se ve un consorcio disfuncional gigante de gente que grita para tener razón y decir yo hice esto y que las cosas siguen igual que siempre. Y eso aleja a las personas. Sí. Entonces, ¿cuál es tu postura con respecto a eso? Porque hoy la juventud vuelve a involucrarse en la política por el fenómeno Milei. La vez anterior que había pasado era con parte del peronismo. Entonces, O el feminismo. O el feminismo. Entonces, ¿qué es lo que mueve entonces a la juventud? No sé si son las ideas sí. al final. Es difícil, yo estoy trabajando mucho en la idea de una generación y al mismo tiempo es una idea difícil sobre la que trabajar porque la edad, ¿qué significa, no? O sea, la edad que te hace compartir más que un momento en un grado de experiencia sobre la vida, qué sé yo. Como digo, que es difícil organizar políticamente qué significa una generación. Sí, a mí lo que me interesa es detectar qué problemas de siempre se volvieron distintos y qué problemas nuevos tenemos más o menos dando vueltas y qué problemas de siempre tenemos como siempre. O sea, poder armar ese mapa de alguna forma. Y lo que veo es como eso que decís, que finalmente cada vez más gente piensa que sus problemas los tiene que resolver a solas y que las cosas se viven a solas y se gestionan a solas. Y a mí eso me parece que habla de esa crisis de legitimidad, que ya no nos parece que la política pueda ser el ámbito que ayude a transformar nuestra vida en un mejor sentido. Es como que... Y bueno, Argentina está en una situación muy particular en ese sentido, porque ya lleva muchos años de que, como, bueno, sea un gobierno patético tras otro gobierno patético y así. Pero por fuera de la cosa más performática, porque también venimos de presidentes raros en ese sentido, que para mí también degradan algo de la autoridad presidencial, como figuras muy memísticas, como una cosa que a mí tampoco es que me... Me gusta el término memístico. Pero además de eso, que la vida no cambia en un muy buen sentido. Entonces, para uno siempre parece estar más a mano hacer una cosa uno y ver qué pasa. Mismo yo lo pienso mucho en relación al trabajo. Para mi generación, tengo la sensación, para los jóvenes del presente, tiene más sentido soñar con ganar plata sin trabajar que soñar con el trabajo de tus sueños, valga la redundancia. ¿Se entiende lo que voy? Viste como que en el imaginario del joven, más que alcanzar el trabajo ideal de tus sueños, está el ideal de tener toda la plata posible, trabajando lo menos posible o nada. Y te parece más creíble algo de te parece más creíble un TikToker diciéndote vos podés ser millonario mañana sin hacerte casi nada, que un político diciéndote puedo ordenar el mercado de trabajo, puedo ordenar las relaciones laborales, puedo contener con mejores derechos y mejores salarios tu vida trabajadora. Bueno, pero tiene que ver con lo histórico, ¿no? Sí, lo digo como reconociendo ese problema. Venimos heredando frustración de nuestros padres y nuestros abuelos que compraron promesas de quienes lideraban y no llegaron a cumplirlas. Entonces tiene lógico de que vos digas, che, si mi abuelo lo puteaba, mi papá lo puteaba, yo no le creo, ¿no? Sí, o no sé si lo pensaría tan así porque hay algo de que también ese abuelo y ese papá tuvieron una vida más predecible, sería la palabra, que era trabajar para nuestros abuelos, era una cosa más fácil de entender. Ahora está muy fragmentado el mercado laboral. Para empezar, la división entre trabajo formal e informal era más o menos clara. La mayoría tenían un tipo de trabajo con un tipo de derechos. Sabían que iban a poder ser propietarios. O sea, se podían imaginar. De ahí entraban a un trabajo, en general estaban ahí, en la aspiracional, digo, ¿no? Pues estamos hablando de la aspiracional del hoy y la aspiracional de ser. La aspiracional de ser era como una cosa de yo entro a un trabajo y tengo que crecer en ese trabajo, ascender, demás, y llegar al mayor escalón posible. Y sobre esfuerzo y meritocracia. Y mientras tanto hago eso y quiero tener una casa y en esa casa voy a vivir toda la vida y más o menos la puedo comprar o mucha gente no todo puede comprarla. Esta generación está encerrada en una especie de presente perpetuo que no tiene idea de qué va a pasar en 2 años, trabaja de cosas que cambian, no tiene varios trabajos a la vez, entonces vos no sabes cuál vas a sostener y cuál vas a cambiar, tenés una relación inestable con la vivienda, pues no somos una generación propietaria, somos una generación inquilina, entonces no hay nada que parezca permanente, no hay nada que parezca estable, entonces todas las promesas estridentes que aparecen hoy suenan más razonables que imaginarte que en 10 años tenés puta idea de qué vas a estar haciendo. Claro, pero nuestra generación Eso anterior... creo que es muy el presente. No sé si es algo heredado. Por el contrario, creo que la frustración que tiene esta generación incluso está por ese espejo roto en el que veías que tus abuelos y tus papás podían imaginarse con más control su vida. Incluso una vida con problemas podían imaginarla con más control. Acá no tenemos ni idea de qué nos está por pasar. Incluso... nosotros tenemos poca información sobre nuestro propio futuro y pareciera que las tecnologías, para también cruzarlo con el ámbito de esta charla en particular, son las únicas que pueden predecir e imaginar el futuro de las personas. Porque pueden imaginar que en 2 semanas vas a estar comprando algo en función de tu actividad en redes sociales y van a tener razón. Viste que está esta paranoia de hablo de algo con un amigo y el celular me escucha y me lo vende. No es paranoia, es fáctico.
Sí, pero es que te está escuchando o que en realidad sabe antes que vos lo que vas a querer comprar y lo que vas a necesitar. Las dos, algoritmos predictivos de compra y Sí. escucha activa, pasiva en las aplicaciones a las que vos le das acceso en términos y condiciones. Bueno, Las dos. interesante. Pero finalmente pueden condicionar y construir y prefigurar futuro mejor que vos mismo o que la política y demás, imaginándose qué te está por pasar o qué vas a necesitar o de qué va a estar hecha tu vida. Estoy para entrar de lleno en el documental y volver a la política más tarde. Como Pero vos quieras. en el documental hablas un poco de este escenario en donde esto es el cigarrillo de hoy, básicamente, y vamos a descubrir, o tu documental abre los ojos Sí. de que ya se está descubriendo el impacto real, nocivo, para una generación adicta al celular, adicta a las redes sociales y a las pantallas. Sí. Digo, si eso sucede, ¿por qué? A mí me encantó tu documental, te felicito. Ay, qué bueno, gracias. Pero si eso sucede, ¿por qué no se challengea el mismo impacto? Porque si estamos hablando de las generaciones Sí. y de que una cosa es consecuencia de la otra. Digo, la tele nos pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, la Sí. tele también marcaba adicción. La controlaban algunos más, otros menos, de tener 5 minutos de tele, poner el timer, poner el sleep, no Sí. sé qué. Pero también pasaba lo mismo. Los medios pasaban lo mismo. Ahí, mira, yo vengo pensando que hasta el cigarrillo le queda largo en un punto y corto en otro. Sí. Largo, que igual eso está dicho en el documental porque es menos, o sea, no le encuentro muchos beneficios a fumar y el teléfono y estas nuevas tecnologías claramente los tienen. Es decir, si está ese primer contraste, tipos de practicidad y de conexiones y demás que queremos dejar así. Y el cigarrillo, bueno, a hoy es medio difícil entender por fuera de la propia adicción no se entiende para qué sirve. ¿Se entiende lo que voy? Pero no está regulado, Pero pará. no está prohibido. ¿El cigarrillo? Sí, yo no pretendo que se prohíba lo otro tampoco. Pero digo, justamente ya esa diferencia te hace que la regulación se piensa de una manera diferente. Porque hay utilidades diferentes, ¿no? Pero también queda medio corto, porque el cigarrillo es una cosa que cumple una función en un periodo un poco más determinado, que está separada del cuerpo. El celular no pareciera estar separado del cuerpo en la vida contemporánea. Yo creo que se parece más, vengo diciendo, como al agua para los peces, ¿viste? Una cosa que por mucho tiempo, el pez, supongo, no he conversado con ellos de manera directa, todavía no se puede, tal vez una tecnología lo logre eventualmente, pero no, el pez no se hace muchas preguntas sobre el agua. Es agua y ya, nosotros la vemos, nosotros podemos diferenciar a un pez del agua. Para el pez el agua es tan obvia como su existencia y nosotros venimos construyendo una humanidad que hace a esta relación con la tecnología una relación tan obvia como que existimos, ¿no? Y dormimos con él, y vamos al baño con él, no hay separación entre celular y cuerpo, no hay separación entre funcionalidad y adicción y pasar el rato y construir ahí un clima que la tele no tenía, porque finalmente en tu casa no estabas todo el tiempo y con el celular sí. Digo, como creo que hay una dimensión fisiológica en el asunto, finalmente, que vale la pena observar. Y digo lo del agua y los peces, porque finalmente nuestra agua, si hay que poner una conversación, es el oxígeno, esa cosa que es clave para nuestra vida, pero no la vemos, no la tocamos, sería el oxígeno, no un teléfono. Entonces, para mí ya lo que vale la pena es sumarlo a la conversación. Sumarlo a la conversación sin pensarlo de manera binaria, como si fuese tipo un tecno-optimismo ciego o un ludismo en el que hay que poner todos los celulares en una caja y tirarla al océano, justamente. Creo que hay que pensar justamente en que no es obvio, no es un asunto obvio, que hay que pensarlo, que hay que gobernarlo, en el sentido de pensar, bueno, qué dinámicas nos parecen más interesantes, cuáles no, cómo se aterrizó y estacionó toda tecnología. Lo que pasa en general es que la tecnología no retrocede y sabemos que esto va a avanzar y avanzar y avanzar, o al menos no hay precedentes de que en un momento ya, chao, me voy para atrás. Sí, lo que hay que pensar es si no nos hemos vuelto una humanidad sin ritmo para ese avance, en el que no nos sentamos a pensarlo, que no tenemos agencia, que tenemos una relación de poder defectuosa con la tecnología, porque estamos en una situación en donde parece un aparato más potente que nosotros, parece la tecnología entender más de cómo funcionamos y de lo que queremos, de lo que nosotros sabemos, por qué el celular hace lo que hace cuando lo tocas, qué estás abriendo cuando abrís algo, qué estás haciendo cuando scrolleas. Lo que yo quiero es trabajar sobre esa relación de poder. Volver a poner a la humanidad, si sonará ambicioso, pero recuperar esto como un asunto que no es privado de cada uno, de cuántas horas de pantalla tengo y no sé qué, sino un asunto social que decimos, bueno, van 15 años de que esto cambió absolutamente. ¿Qué balance podemos hacer y qué nos imaginamos en adelante que nos viene un poquito mejor para recuperar una especie, para restar un poco de neurosis y sumar una especie de presente? Espera, te de quiero manera más interrumpir ahí interesante? por esto. Quiero que Dale, sigas con obvio. esa idea, pero te quiero interrumpir por esto. Vos hablás de no lo separo de un fenómeno social, y me parece correcto, y me hablás de los últimos 15 años, pero si hay algo que no se transformó en los últimos 15 años a ninguna velocidad es la educación. Entonces, ¿no te parece que también
descubrimos una herramienta que nos supera y no nos están enseñando a usarla correctamente? Lo que siento es que hay como, esto está narrado en el documental, voy a intentar sintetizar esta idea acá, que lo que tiene, como toda tecnología define medio a su civilización, como la lanza definió una cultura y una civilización y esto define a la nuestra, esta tiene una cosa particular que es esta disolución, como está medio disuelta la relación, repito, entre herramienta y adicción, ¿viste? Entre para qué sirve concretamente, che, lo agarro porque necesito hacer tal cosa o quiero hacer tal cosa y simplemente estoy perdido en esa infinitud. Y también algo de la conciencia sobre cómo funcionan. Ahora, por ahora no parece qué carajo tiene que ver con lo que preguntaste, pero ahora se va a entender. Viste que también, volviendo con el chiste de los abuelos, los padres, mismo la tele, los electrodomésticos en ese momento, hay una relación más consciente sobre por qué hacían las cosas que hacían, qué función, qué mecánica, que si no sé, siento que nuestros viejos sabían más cómo arreglar una cosa en su casa de lo que nosotros entenderíamos cómo carajo se arregla un celular. ¿Se entiende? De la misma manera que también se están desarrollando un montón de inteligencias artificiales y demás que como que pinchan en esta sensación de que tal vez no somos tan necesarios en esta existencia, que digo, hay muchas cosas que pensamos, soy bueno para esto, o sirvo para esto, que se van yendo. Y decís, este trabajo práctico lo hace mejor esta cosita, y las compras las hace mejor un Rappi, y tal cual, y ir disolviendo como el rol, entender cómo funcionan las máquinas, o entender para qué servimos nosotros, lo que va construyendo para mí es una sociedad que no se pregunta nada sobre por qué la realidad es como es. Para mí ahí hay algo que también explica esta crisis de la política interna y externamente. Algo de que no nos preguntamos por qué las cosas como son como son, la realidad se vuelve medio obvia. Y en eso la educación para mí quedó atrapada en la misma lógica, que es que nos olvidamos que hay una cosa que se llama sistema educativo, en la que todo el mundo podría probar la misma cosa al mismo tiempo, y la relación con la disrupción tecnológica quedó en manos de la voluntad de cada docente. Hay un montón de gente que sí la está trabajando, que sí está construyendo programas y currículas y demás, que eduquen en otro sentido y más ayornados a que esto cambió. Pero queda ahí como que cada una escuela prueba y una escuela es de vanguardia en este tema, otra escuela no hace absolutamente nada y así vamos viendo. Se pierde la idea de que hay organizaciones e instituciones que tienen que integrar las vidas de todos nosotros y hacerlas más o menos parecidas en algunas cosas, con distintas orientaciones y demás, pero en reglas prácticas y éticas que nos parezcan importantes para este momento de la sociedad. Hoy lo que falta es que el sistema educativo lo discuta como tal. Las escuelas sí prueban, de alguna manera. Pero porque de vuelta, lo de la tecnología también es un tema que tienen las familias con sus hijos, o un docente que está hinchado a las pelotas de que ningún pibe le preste atención y estén todos como zombies y se desespera y hace una movida. Pero lo que se atrofia de vuelta son las capacidades políticas de organizar eso todo junto a la vez. Bueno, al final todas son capacidades políticas. Pero recién hablábamos de educación. A mí hay dos frases que eran muy comunes en las aulas, más de nuestra generación, más de la mía que la tuya, que no me aplican. Uno es, hagan silencio, esto no es una cancha. Yo fui al colegio de River, era literal una cancha, adentro de la cancha. Sí. Y la segunda es, aprendan matemática, no van a tener todo el día una calculadora en el bolsillo. Hola Silvia, acá está la calculadora, mi profe de matemática. Digo, entonces, en ese periodo, estos últimos 15 años, no se challengeó realmente el fundamento de la educación para darle más herramientas. Tengo chicos que están estudiando marketing en cosas que ya no aplican. Entonces, ¿qué le estás formando a la persona en el uso de la tecnología? Porque hablamos y vamos a hablar de ludopatía y de economía digital y de eso nos enseña en las escuelas. Sí. Cuando vos vas a un modelo más oriental de educación, se enseñan bases y fundamentos de educación vinculadas al respeto, al diálogo, al impacto ambiental y después lo técnico. Sí. ¿No? Y es como que la nuestra no fue cambiando tanto. No, por supuesto que esa discusión vale la pena. Lo que digo yo es que ahí hay un montón de experiencias que se están haciendo aisladamente en muchas escuelas que lo que falta es que se unifiquen y se hagan una nueva currícula, por ejemplo, que incorpore esas dinámicas, no sé, digo, como que haya en la formación docente materiales conjuntos, digamos, para afrontar esta cosa. Porque hoy también tenés una realidad en la educación pública argentina que tenés a docentes improvisando porque no hay una bajada, improvisando maneras de incorporar estas dinámicas, mientras cobran 3 pesos también. O sea, uno discute la educación y también es un país que le paga muy mal a los que están al frente de las aulas y que si encima no pone a discutir esto en otro ámbito, ese tipo, por muy poca plata, tiene que dar clase y después dar clase en otra escuela, después dar clase en otra escuela y además inventar una currícula propia para incorporar la cuestión tecnológica, la aula y la del debate, no sé qué. Bueno, no es realista que un país pueda reconocer de manera privilegiada estas discusiones, estar adelantado y ser de vanguardia y no sé qué, si pone tan poca guita en la educación.
O sea, también finalmente la plata es un elemento fundamental para dar cualquier discusión. Si vos crees que el docente sea el que se pone al hombro, transformar esto cada uno en cada aula, al menos que tengan unos buenos sueldos. Si encima de malos sueldos no hay una política educativa que sea bajada e impartida del Estado Nacional, por ejemplo, o del Estado, porque en la educación hay responsabilidades compartidas, o los estados provinciales, los estados municipales, que digan, tipo, che, escúchame, va ahora por acá la mano, vamos a probarlo. Bueno, muy complejo, ¿no? Vamos de nuevo a tu documental. Perdón, y ahí Sí. sumo una cosa más. Y las escuelas además tienen... Pues vos decís esto de la calculadora en el bolsillo. Bueno, yo no sé si... Yo, por ejemplo, en mi posición particular, no creo que los pibes... que prefiero tener una calculadora que el teléfono en el bolsillo y darlo por sentado que el celular es algo con lo que se va a la escuela. Es algo que nos tenemos que preguntar. No si la tecnología ingresa a la escuela. Si la tecnología ingresa a la escuela de manera justamente integrada y un docente tiene, además de una pizarra, una pantalla y puede dotar de esas dinámicas el espacio de la clase y el espacio de los contenidos, que no es lo mismo que todo el mundo tenga un aparato de distracción totalmente al alcance, en el que no vas a hacer la cuenta de matemática, vas a ver 14 TikToks mientras te están intentando dar una clase. Y mismo si nos preguntamos si nos está haciendo bien a la cabeza vivir así acelerados, tal vez está bueno que haya un espacio de la vida que te forme en que 5 horitas en el celu está bien. Y que después vos salís a la vida y sabés que lo puedes usar para las cosas que lo querés usar y no usar para las cosas que no lo necesites usar. Está bien, pero Digo, si... que la escuela baje la velocidad, no que la tenga que subir artificialmente. Yo no digo que me des clases con un celular, lo que digo es Sí. que primero, claramente merece ser regulado, pero por otro lado es, che, no me enseñes habilidades obsoletas. Es como que me enseñes a hacer fuego Sí. o me enseñes a cazar un mamut. Tipo, no Sí. tiene sentido si eso Bueno. no es parte de mi presente. Sí. Y no va a ser parte de mi futuro, que es impredecible, pero digo, ¿por qué estoy aprendiendo habilidades obsoletas? Sí, bueno, obvio, lo que se puede llamar objetivamente habilidades obsoletas, claro que no. Después hay cosas que son discutibles, pues si son o no son obsoletas, que también, por esto reitero la cuestión del sistema educativo, porque tal vez para uno, están acá, y dice, la historia es una habilidad obsoleta, y bueno, capaz que no, capaz que para quienes hacen a la discusión para quienes forman docentes, y son docentes luego forman estudiantes, eso tiene un lugar importante en cómo se vive la vida después. Después sí hay otras cosas que sí, yo también pensaría que son obsoletas y que habría que reinventarlas, pero desde ese marco que más o menos te atajo, y pensando en cómo incorporar una tecnología común para todos los estudiantes, no una que tiene cada uno, para mí, ¿no? En mi posición, que te desconecta del espacio educativo. Y no te desconecta solamente durante la clase, te desconecta después de la clase, que eso es para mí lo más perturbador. Yo estoy girando el documental mucho por escuelas, y quiero hacerlo mucho más, porque también lo saqué en noviembre, entonces tuve un mes hasta que terminen las clases. Mi idea del año que viene es ir al menos a una escuela por provincia de la Argentina, para también entender si en las grandes ciudades hay un mambo que después no hay en un pueblo, o como entender también esos contrastes, y bueno, y la particularidad, la diferencia entre una pública y una privada, como entender esos matices. Pero a mí lo que más miedo me dio en esta corta recorrida no es tanto solamente, si bien también lo distraídos y los déficits de atención y demás que hay con la propia clase, sino los muertos que están en los recreos. O sea, que es algo que te cuenta todo el mundo y que cuando llego un poco temprano veo que es que son un semicírculo de gente que no habla, de gente que no ríe, de gente que no hace ruido. A mí eso me preocupa, o sea, me preocupa y siento que como darlo por natural en la formación humana, porque a la escuela uno va a aprender los contenidos y también va a aprender a hacerse amigos y a formar su personalidad. Es un ensayo de la vida de adulto, ¿no? Total, ¿no? Que no es solo la parte que te prepara para el mundo del trabajo, también es para las relaciones sociales, para que la vida la compartas con otras personas. Y sí, yo lo que veo son recreos zombies, en donde la gente no se ríe, la gente no hace ruido. Y en una escuela que prohibieron los celulares de primero a tercer año, los de cuarto y quinto me contaban en primera persona, que un día para el otro ellos no sabían qué había pasado, pero los pibes estaban usando el espacio, hablando, gritando, y ellos pensaron, los drogaron, o sea, los habrán drogado estos pendejos. Y es tipo, no, bueno, les sacaron los celulares un rato a poner en práctica eso que también se está perdiendo y que tenemos que elegir. Bueno, sí, que estén formados para las dinámicas, como para nuevas dinámicas tecnológicas que nos parezcan útiles, interesantes y demás, pero también que algunas cuestiones elementales, también tal vez pensadas desde la ética o desde lo social, sigan ahí como dando vueltas, ¿viste? El documental lo hiciste con la Fundación Fundar, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo terminaste involucrada en ese proyecto? En este también, como está teniendo mucha repercusión, mucha gente no conoce el anterior, es el segundo documental de una serie. Pero el del trabajo. Sí. Sí. Ahí Pero ya vos lo empezamos a hiciste con laburar. Fundar también. Sí. ¿Y cómo terminaste vinculada a ellos? No, los conozco los conocí por la vida, no sé cómo explicarlo, ya ni me acuerdo. También porque ellos trabajan en elaboración de estudios y demás sobre políticas públicas.
Eventualmente los conocí y íbamos como pensando, charlando distintas cosas, eventos que tenían, y finalmente les llevé este proyecto con la idea de también, bueno, que mis intuiciones sobre tal o cual tema tengan un complemento técnico como de rigor y bueno, son como, bueno, 2 cuadros bastante impresionantes los que están todo el día ahí pensando, escribiendo y demás, y como para hacer una articulación entre tal vez una beta más comunicacional mía, que está hecha de intuiciones e impulsos sobre lo que quiero decir y lo demás, con data, estadística, como de dónde vamos a extraer como el sustento de eso que se dice, ¿viste? Entonces, según el capítulo, voy trabajando con distintas personas de Fundar de las áreas que correspondan, ¿no? Sobre todo más para hacer ese chequeo, esa consulta y darle ese rigor, si se quiere. Bien. Te iba a preguntar que está buenísimo lo filosófico de challengear la realidad y lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero a veces es difícil no seguir una tendencia cuando todo el mundo sigue. De hecho, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Challengeamos lo nocivo y lo tóxico que es la adicción al celular, pero por otro lado, hoy es tu herramienta principal de comunicación. Absolutamente. ¿Cómo haces con esa contradicción? Es que no me parece que sea una contradicción, porque finalmente, yo, como bueno, también a veces se malinterpreta esa parte, capaz. Yo no estoy en una campaña contra los celulares. No lo quiero entender así. O sea, no, pero lo digo, también lo aclaro, porque no, amo mi celu, lo amo y lo extraño en estos 20 minutos. No, y ni hablar de como de lo democratizante que es para incluso poner palabra, por ejemplo. O sea, y para mí, de eso está hecho mi recorrido público en la política, no como militante, pero sí como de la exposición y demás. Es como una herramienta que es fundamental para que pase eso, entre otras tantas buenas cosas. Se habla mucho de su buen sentido democrático, porque ponerle en la música pasa mucho, ¿no? Que la gente dice, tipo, bueno, ahora sacar un disco es algo que está más a la mano, por también estas tecnologías, y eso es algo bueno, o sea, que de ese tiro lo pueda tirar más gente, que no dependa de que llegues y te des con la estructura que te pide hacer una canción. Eso puede ser algo que esté bueno o que se destaque virtuosamente. Claro, pero es que en Internet empata democracias. Y también es súper democrático vender fotos desnudas o apostar 24 horas sobre los laterales de Aldo Civi Temperley. Pero el estudio sobre el estímulo y el contraestímulo de tener la atención del usuario. De hecho, el CEO de Netflix salió a decir que sus competidores no son Amazon ni Disney Plus, es el sueño, ¿no? Sí. Con lo preocupante que es. Entonces digo, el estímulo también es democrático. O sea, usar eso es democrático. Vos decís, merece ser regulado. ¿No es medio utópico pensar de cómo se puede regular, hasta dónde? Merece la discusión. Sí. Pero digo, ¿crees que puede realmente ser regulado? No, es que si es utópico regular las tecnologías que nosotros mismos inventamos, me mato. Pero sí es democrático usarlas, cada uno las usa como quiere. Sí, pero después tiene un efecto desigual para mucha gente. Es una quemadez total, es insomnio, es ansiedad, no sé qué. Y para otra gente eso es tener entre 5 personas la misma cantidad de plata que el 40% de la humanidad. O sea, hay un grupo para el que es el negocio de su puta vida. ¿Vos decís que le pondrías un arancel a No es que le pondría un Meta? arancel. Digo que es discutible porque para un desarrollo como es absolutamente, son todas buenas noticias, y después está el resto de la humanidad que tiene que poder, en algún momento recuperar la agencia y decir, está todo bien, pero hay límites. Como la humanidad siempre decidió que hay manera de ganar plata. Vender órganos en un kiosco no es una manera por ahora. No es una manera que aceptamos socialmente. Bueno, que el algoritmo sea totalmente abusivo y adictivo no es una condición de la tecnología. Es un negocio de este momento y de este estadio de estas tecnologías, que puede ser discutible. Por ejemplo, queremos todo esto, pero con otro diseño y con otra lógica en su desarrollo. Para mí, no sé, yo pienso que no es utópico. Y que tal vez no surge de discutirlo así en abstracto, sino de empezar a incorporar socialmente la pregunta sobre si queremos que sea así a fondo sin parar nunca la pelota nosotros, en qué nos beneficia más y qué menos, porque separar ese ámbito completamente de la palabra regulación me parece que nos va a llevar, bueno, a un lugar un poco siniestro, en donde tenés un recreo de 10 pibes que están todos comparando apuestas a laterales en partido de fútbol y sacando y tomando, no sé, como hay algo de que también las edades están muy empatadas y quedó en una licuadora muy loca la vida. Y la verdad es que a los 15, históricamente a los 15 no podías sacar un préstamo de 2 palos. Y ahora medio que te las ingenias 2 segundos y sacás un préstamo, te endeudaste en 2 millones de pesos, lo pusiste todo en apuestas, lo perdiste y tenés 15 y tenés un quilombo de la puta madre. Bueno, es el pibe de 15 el que tiene que darse cuenta cuando ve la publicidad
del jugador de fútbol diciendo apostar está bárbaro, pero vos que sos menor no. Hay que decir, es verdad, dice que como soy menor no lo tengo que hacer. O tiene que haber algo así como un Estado que diga, bueno, esto hay que restringirlo, limitarlo, encontrar maneras de que corroborar el año en el que naciste sea un poco más embrincado que decir, tengo 18, te lo juro, a un botón. Que aparte, porque también es un negocio tener a los pendejos usando internet. O sea, entonces de vuelta vuelve a la misma discusión. No es que no se les ocurra una manera de detectar que alguien tiene 9 años. Es que el pibito de 9 años se puede hacer ultra adicto, ver una banda de publicidad por minuto y cierra. Así como Baby Shark, que es un éxito absoluto, yo qué sé. Como que también son clientes y trabajadores de esta nueva forma de producción. Una de las cosas que me challengeó de tu documental es cosas que estudiamos en marketing, ¿no? O sea, la psicología humana, el estímulo y el contraestímulo y generar esa atención para ventas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es tu postura con eso? ¿Que es una herramienta que está mal o está mal todo lo otro, digamos? ¿Está mal que alguien que estudia marketing esté viendo cómo hacer que vos hagas clic? ¿O está mal el uso de datos? ¿Qué es lo que te parece que habría que regular primero? No, siento que es lo que hay que pensar finalmente. O sea, que por un lado, la parte de la información, bueno, con la misma facilidad de menor, como bueno, el sistema de entrega de datos fue muy silencioso y ninguno, y bueno, en la misma sociedad atrofiada, nadie se quiso poner a ver qué carajo estaba sucediendo. Igual hubo avances, o sea, sí, se prohibió el sí. uso de cookies, se fue restringiendo. Sí, que eso es como, también hablo de eso básicamente, como bueno, por ahora van pasando estas, ¿cuáles más? También cómo se distribuye finalmente eso, porque también es como que uno es un cliente a solas o está produciendo o es parte de esa renta en la medida que su tiempo usándolo produce porciones a riqueza, por ejemplo. O sea, preguntas posibles, digamos. La renta de la tecnología. En la renta de la tecnología, nosotros somos consumidores que aportan o también somos una especie de trabajadores silenciosos en la medida que está hecho para que le tengamos que dedicar tiempo. Y que va más allá de nuestras voluntades como las conocemos. No sé, esa es la parte que me resulta interesante. No porque después hay partes de esa complejidad y de esa especialización que son interesantes porque porque son prácticas, de alguna manera, en la vida diaria y en la vida del consumidor. Pero después hay cosas que son extra consumo. Y esas son las que me parece que son interesantes de pensar. Hay algo que me parece genial de tu documental que es cómo está hecho, ¿no? Porque está pensado para una generación y te das cuenta no solo por el lenguaje y la persona que lo lidera, en este caso la cara visible sos vos, sino que está pensado en el estímulo cada 5 segundos cambia de escena. Es como un TikTok gigante. Sí, es como un TikTok anti-doom scrolling que lo ves de punta a punta y que, como decís en el documental, los 50 minutos que dura parecen 5, ¿no? Y eso está pensado, la arquitectura la pensaste así. Sí, eso obviamente también hay un buen equipo de esa parte, digamos, de lo que se ve, del cine, de la ecuación, por decirlo de otra manera. Y un poco, sí, está pensado para hacerte las preguntas en el idioma en el que estamos viviendo también, ¿viste? Como está pensado medio conscientemente como un TikTok gigante, como una cosa que discute esa vida de sobreestímulos desde el sobreestímulo. Ver si en el momento te ayuda, te incomoda, ir descifrándolo incluso en el mismo camino de dar la discusión, pero que también para mí es divertido algo de que los primeros 40 minutos son así, tipo vos venís en ese bombardeo, y el final, cuando se trata de las conclusiones, de ciertas ideas para repensar la forma de vida en la que estamos, se van los recursos, ¿viste? No sé si reparaste en eso, paso a ser yo, blanco, hablo. O sea, como una conver medio face to face. Que para mí era divertido como ese efecto, un diagnóstico que trabaje en que también hasta sea como muy ansiosa la manera en la que está contado para que después decir como, che, bajemos cada tanto un ritmo, no perdamos esa pluralidad de velocidades posibles. Algunas cosas como en ese ritmo, yo lo digo en el guión, está como citado un libro que se llama Jamás tan cerca, de Agustín Valle, que dice, tipo, queremos a Maradona, al cometa Halley, a los propios átomos, inclusive la idea de como no es una crítica a la aceleración o a la velocidad en sí misma, sino a la pérdida de diferenciar el tiempo que tiene cada cosa, ¿viste? Y que todo quede empatado en esa misma ansiedad y
que creo que en realidad es esa la protagonista de nuestro tiempo. Más que el dolor, es la ansiedad el tema que tenemos que más o menos chequear o pensar, que todo que todo termina pareciendo lo mismo. Y que me parece interesante también para un tema que, bueno, justo esta semana me hicieron un rage bait. No, pero porque en una entrevista hablé de esto y yo dije una cosa y titularon totalmente otra, la contraria. En los primeros 10 segundos yo ya digo la cosa contraria y aún así la gente lo comparte, indignada como si hubiese dicho lo que está escrito, que habla también de la época. Que lo que yo digo es, ¿tenés indicadores en materia de salud mental que te darían para pensar? Si viene un alienígena y ve cuánto la gente está triste ahora, cuánto se mata ahora y demás, a comparación de otros momentos, da por hecho que es el peor momento de la historia de la humanidad. Y no es cierto. O sea, no es cierto que estemos frente al peor momento para estar vivos de la historia. Pero aún así es el momento en el que la gente más padece la vida. ¿Es por lo que la vida tiene o por el tiempo en el que vivimos las cosas que nos pasan? Para ser más clara, ¿tenemos los peores dolores que atravesaron los humanos o somos la humanidad con menos paciencia para hacerse cargo de un dolor y de abrirle un proceso? Te agrego, o somos los más conectados o con más acceso a información para ser conscientes de lo que se sufre, porque en definitiva antes, no eras consciente de todo lo que pasaba en todos lados todo el tiempo y no te generaba angustia. Y no era pasar de una guerra y un niño en Gaza a un skinker, además, como totalmente. La frivolidad envolvente en la que se da ese pesar. Pero también algo para mí de que el scroll como ritmo normalizado, porque ocupás muchas horas haciendo esto y pensando cambio guerra por Skinker justamente, lo querés aplicar a la vida y después no es así. Estoy triste y no se va así y ya. ¿Viste? Es como, bueno, es abrir un proceso. No quiero flashear a Gabriel Rolón, te pongo idea, pero es lo que un poco también me pasa a mí y que intento politizar finalmente, que es como, bueno, ahí hay evidentemente hay un tema que es esa cosa más ansiosa. Y sí, también está esto que decís de la información, porque en esta pasada estoy haciendo una recorrida en escuelas en donde como el alcance del mambo de las autolesiones es tipo muy tremendo, como que yo no recuerdo que sea así mi paso por el secundario, es algo que se agravó, y le dicen autolesiones, que es loco también, ¿viste? Que tengan el tecnicismo para... Sí, que no es como como asumen desde gente de 10, 11 años que te dice tengo depresión, sin que un psicólogo o un psiquiatra haya pasado por esa conversación. Entonces, ni siquiera es que estás solo en la rebeldía. Hay como una conciencia muy neurótica en donde sí, tenés 11, te cortás y no es solo un espasmo. Es como una información a la que accediste que ya patologizás y que ya queda como... Bueno, no sé, esas cosas para mí son de un grado de emergencia que está bueno parar un poco la pelota y pensarlo, pues si no si ves esas curvas, se va a seguir siendo toda la mierda y no en una relación causal de la tecnología enferma, sino de que evidentemente algo fuimos a también buscar ahí y algunas cosas son muy nocivas en ese espacio también y que hay que aterrizarlo y pensarlo de otra manera, o me gustaría. Australia prohíbe para los menores de 16 años el uso de las redes sociales. Sí. Hay que ver cómo corno va a ser para prohibirlo, pero lo prohíbe. Sí. ¿Crees que la prohibición es el camino así? Porque no nos fue nada bien prohibiendo absolutamente nada, nunca. Sí. Yo no creo que... No creo que haya un camino que sepamos que va a estar bien. Lo que creo es que no haya ninguno, a mí me pone profundamente nerviosa. Yo creo que lo de Australia va a ser interesante para ver qué pasa, para observarlo. Lo que le banco a la decisión australiana, que empezó por las escuelas y ahora va por los menores de 16 años, es que intentan desesperadamente que pase algo. Lo que yo veo es que hay una normalización de este nivel de malestar, que es eso lo que a mí me preocupa. Yo no sé si es prohibiéndole las redes sociales a los menores de 16 que se va a paliar algo de este mambo. Sé que al menos es intentar algo, ¿entendés? Y como que en esta selva la cosa está siendo peor, peor, peor y peor. Y no peor en un aspecto subjetivo, discutible, filosófico. Peor en un sentido objetivo, que la gente se está haciendo mierda, o sea, los pies están rotos, se está haciendo pelota. Digo, bueno, algo hay que atajar de todo esto. Eso excede a los niños, ¿no? Excede a los jóvenes. Digo, nos pasa a todos tenemos amigos de cierta edad que por ahí están en una situación sentimental, están solteros, no encuentran a nadie porque Tinder nos arruinó la capacidad de poder matchear, o el exceso o se normalizó clavarte el visto y se habla de irresponsabilidad afectiva cuando en realidad todo el tiempo sucede esa irresponsabilidad afectiva. Si yo te puedo ignorar y no sentir que te ofendo, digamos, es algo que solo crece. Sí. Entonces es como... Obvio, resulta transversal. Sí. Un poco mi idea en este punto es como, bueno, también
nosotros estamos como muy, bueno, yo sobre todo estoy muy formada en la existencia de esto, no conozco una realidad demasiado alternativa, pero hay gente que está creciendo ahora mismo, en la que podemos atajar algunas de esas cosas que nos parece que a nosotros nos dejaron medio pelotudos. ¿Se entiende? Sí, obvio. Y creo que eso es lo interesante de poner mucho el foco en la infancia y la adolescencia como territorio de exploración política sobre qué se puede hacer con esta dinámica. Después nosotros sí, tendremos que atajarlo más o menos como podemos. Y tenemos también tantas otras ventajas, digamos, en haber crecido de esta manera, tantas facilidades nuevas en nuestra vida, pero ahí hay una cuestión que para mí es importante y que también en mi preocupación sobre como el desgaste de las capacidades políticas, siento que la mayor vulnerabilidad a las partes más adictivas, que se volvieron muy complejas y muy especializadas, es la que tiene un niño, por ejemplo, y que si no hay algo así como un Estado, esto no va a ser más que reproducir desigualdades sociales persistentes. Y hasta veo que está más cerca el mercado de desarrollar un aparato específico para niños que sea menos adictivo, que tenga una pantalla mate y que no sé qué. Es decir, que el mercado va a llegar antes al producto que matice o contenga un poco la cosa adictiva de las pantallas, de lo que la política se le va a ver ocurrir decir, che, ¿qué pasa con esto? Capaz hay que pensarlo, regularlo, que la escuela, que no sé qué. A mí eso ya me frustra y me preocupa. ¿Por qué? Porque el mercado, lógicamente, no lo juzgo moralmente, digo, es lo que es. Lo que busca es ganar plata y vender cosas. Si alguien busca ganar plata y vender cosas, ¿de qué dependerá acceder? O sea, los que te armaron la enfermedad, te arman la cura, y la cura se vuelve algo que hay que comprarlo. Y cuando hay que comprarlo, lo compran los que tienen plata y los que no se van a quemar la cabeza. Y a mí, esa es la razón por la que haya estado me resulta más o menos importante. Pues si no, una familia de clase media que se puede permitir, por ejemplo, comprar el nuevo aparato apto niños, o que puede permitirse decirle, no tenés celular hasta los 15 años, total, todo este tiempo tenés una niñera y yo me ocupo, yo te llevo y yo no sé qué, va a tener una relación con sus capacidades, con sus habilidades, con su no sé qué, que después la gente pobre, una mamá sola en un barrio popular que no que tiene 4 hijos y trabaja 10 horas afuera y esos países están solos y tiene que saber que están bien, más o menos, cada alguna hora, obviamente les tiene que dar un celular. Les tiene que dar un No celular. sé si es obvio, antes no pasaba eso. Bueno, pero ahora pero también esta forma de infancia es muy hija de una inseguridad que creció. Que el espacio público se volvió más... digo, porque antes no pasaba eso, así como antes un pibe iba solo a la plaza. Sí. Y ahora no pasaron solo los celulares. También pasó que no queremos que los pibes estén solos en una plaza. ¿Tenemos razón en eso o no? No lo sé, pero sí, probablemente, si la inseguridad creció, sí. Ahora, vos en tu documental planteás que no hay el mismo criterio para decir no quiero que estés solo en Roblox. Bueno, yo creo pero que si eso queda así como está, también tenés un problema, porque tenés una generación sin autonomía. Que no tiene nada. O sea, no puede estar solo en internet, ni solo en la calle, no puede estar solo nunca. ¿De qué adulto será un niño que estuvo totalmente encerrado en su cordón umbilical hasta los 20 años? Ahora, ¿no opinás que... Como no pudo hacer nada, no pudo ni ir solo a una plaza, ni tener una conversación con sus amigos sin que los papás la miren con un control parental? Te lo tomo. Pero lo que digo es que todas esas cosas se van a ir resolviendo de manera privada, con agencias privadas, de cómo se resuelve más o menos la cosa, y va a terminar habiendo un abismo. A mí una psicóloga me contaba un pibito que se muere la mamá, el papá era alcohólico, y a los 3 meses después de las vacaciones de verano, cuando vuelve el pibe era analfabeto, tartamudo. El pibe no podía hablar, no podía desarrollar oraciones de 3 meses al otro. ¿Por qué? Pues estuvo 3 meses con un teléfono, lo crió un puto teléfono en un contexto de vulnerabilidad social extrema en la que no tenés mamá y tu papá es un matado adicto al alcohol sin trabajo. Bueno, no sé, ahí hay una cosa. Pero el problema ahí no fue el teléfono. Digo, yo lo que te estaba por preguntar lo que digo es que si nosotros nos parece que cada uno tiene que regular como se le cante el orto, cuánto tiempo pasa un niño en una pantalla, bueno, hay niños que van a quedar mucho más quemados que otros. Entonces tal vez no es un asunto que tiene que depender de si tu papá es o no un matador, sino de que más o menos establezcamos criterios que se establezcan mejores criterios sobre cómo se relaciona la infancia y la pantalla. Por eso, todo vuelve a educación. Todo vuelve a educación, porque en definitiva cuando nosotros... Y también el desarrollo del propio producto, ¿no te parece? Mira, cuando nosotros éramos chicos, yo por lo menos, vos decís que creciste con pantallas. Sí. A mí me tocó vivir el híbrido. Sí. ¿No? Antes de pantallas y después de pantallas. Las pantallas las tenía en mi casa y en el colegio no. A lo sumo un Game Boy máximo de pantalla. ¿No? Pero digo, cuando estamos en el colegio, vos hablás en el documental de la virtualidad, si no pasa en lo virtual no existe. Sí. Cuando estamos en el colegio también había un universo que nos consumía.
y que si no tenías tal cosa no existís. Y si no habías visto tal capítulo de tal cosa no existís. Y si no te compraste tal cosa no existís. Y por ende el bullying y por ende un montón de cosas que decís, no, bueno, lo hago ver a mi hijo este programa porque si no está fuera, no es parte del grupo popular. No, el celular no es que trajo el problema, aceleró el problema, pero el problema ya estaba. Pero después yo creo eso en casi todas las discusiones. O sea, yo creo que es un catalizador finalmente de pasiones, pulsiones y formas sociales preexistentes o que lo hicieron existir también. Porque vos tirás el mismo celular en una isla precivilizatoria con una cultura, como se dice, o sea, en una cultura de hace 300 años y no sé si se hacen adictos. Porque este es el dispositivo para esta humanidad. No sé si es adictivo como de manera literal como el fentanilo. ¿Se entiende a lo que voy? Se entiende perfecto. Creo que hay una combinación entre un estado, como un estadio de la sociedad y una forma y un modelo de negocios. Es una combinación de las dos cosas que yo siempre lo ilustro en un ejemplo que me parece que es claro de este punto, que es que cuando desarrollan la cámara frontal, la desarrollan diciendo, che, queremos, porque, bueno, no sé, seguramente todos se acuerden, pero que el boom de Facebook también era como la novedad de Skype, ¿viste? Como todos reflashados con que podías hablar con alguien que estaba en el otro lado del mundo. Y en esa misma cosa desarrollan la cámara frontal como para decir, che, mejoremos esta conver y que vos, mientras ves al otro, el otro te ve a vos, ¿entendés? Como que no te debe estar así o así, sino que en el celu ves al otro, el otro te ve a vos, es casi como una conversación en persona. Que a nosotros nos iba a agarrar la locura de que la cámara frontal sea para vernos constantemente a nosotros mismos y que lleguemos al punto de ser nosotros, esta generación, la camada que en una videollamada pone grande su cuadrado, es decir, renuncia a ver al otro para ver sus gestos en una conversación, es algo de lo que yo no puedo ser responsable al tipo que armó la cámara frontal en ese momento. Totalmente. Eso son las tecnologías en interacción con las prácticas sociales. Y por eso vale la pena revisar tanto las propias tecnologías como nuestras prácticas sociales. Por eso en la escuela es un ámbito interesante. Al mismo tiempo que hay que pensar en de qué manera se verifica la edad en un teléfono y si eso no es una cosa que hay que obligarlos a hacer, a pesar de que pierdan en el gran Excel un numerito, porque, bueno, les sirve más que cualquier pendejo entre a cualquier lado. Bueno, no cualquier pendejo a cualquier lado. Tenés que tener datos biométricos, una cosa, un chequeo un poco más riguroso. Es la articulación de las dos cosas. Ninguna a solas resuelve el tema. Ahora todo parece tender a empeorar, ¿no? Porque ahora a todo este condimento que recién estamos abriendo la discusión se le suma la inteligencia artificial. Sí. Con lo cual es como un anabólico a lo que ya estaba mal. Sí. ¿Cuál es tu postura al respecto? No, es interesante porque, bueno, en el mismo sentido, como 15 años después, como un poco antes, pero creo que son pocos los años que se lleva volviendo masiva la conversación sobre qué es esto que hacemos en el celular. Y para cuando estamos dando esta, ya lo otro va a tener como una velocidad que hasta no sé. Es un poco un post-mortem. Sí, es como que no entendés qué estás discutiendo. ¿Por qué nos rompimos? No evitar rompernos. Claro, tal cual. Ahora vino acá Gastón Edul y hablamos de periodismo y digital, y vino Sí. Mario Pergolini y hablamos de medios, periodismo y digital. Y un poco la conclusión es esa, ¿no? Que, bueno, los jóvenes le dejaron de creer a los diarios, le dejaron de creer a los noticieros que venden miedo constantemente y empezaron a confiar en las redes sociales. Ahora las redes sociales pierden credibilidad porque hay videos falsos constantemente que no te das cuenta que son con inteligencia artificial. Sí. ¿Qué va a pasar con esa juventud o mismo no juventud? ¿A dónde va a consumir información? Sí. Si todo es falso y no le creo a ninguno, no hay credibilidad a ninguno, no hay credibilidad en la política, no hay credibilidad en los medios, no hay credibilidad en los diarios y tampoco en redes sociales. ¿Qué va a pasar con eso? No, es interesantísimo y bueno, abrumador al mismo tiempo. Y creo que, bueno, es como, lo loco es que todas las disrupciones tecnológicas supongo que fueron una sacudida loca. El tema es que esta época tiene muchas juntas, ¿no? Que no solo son las propias redes sociales, sino después, bueno, el otro día Bilinkis en una charla que compartí decía que él ubicaba como la mayor disrupción de este último tramo en el cambio del algoritmo de la gente que seguís, que tiene más que ver con el origen de las redes sociales. Al Discovery. A lo que se me canta a mí el orto. Como pasar de quiero ver lo que hace mi amigo y lo que hace mi primo, lo que hace no sé qué. Voy a ver lo que alguien que no sé quién es decide que tengo que ver. Sí. Y eso ocupa el 90% de mi campo de vista. Y lo traigo a cuento de que
para la inteligencia artificial tiene unas primeras, ya como pasó de sus primeras disrupciones a estas mega disrupciones, como, no sé, hace 2 años hablas de inteligencia artificial y parecía una cosa, un segmento, y ahora ChatGPT es el Google de casi cualquiera. O sea, no, en el momento te preocupaba en ámbitos de trabajo que ahora, yo no sé, como a mí cuando amigos como que laburan en tecnología me empezaron a hablar de esto, no me imaginé que iba a ser una herramienta común. ¿Se entiende lo que voy a decir? Dijiste una herramienta más. No, pero es una herramienta más específica, más segmentada, no una cosa que yo iba a usar. Claro. ¿Entendés? Como que pensaba que era algo para, bueno, en fin. Que bueno, nosotros con el comercio electrónico tener Mercado Pago no era una cosa común. Y Sí. Mercado Pago tomó todos los pones de todos los locales del Sí, mundo. sí. Del país por lo menos. Literal. Entonces es como, nos challengea desde otro lado, pero... Lo que pienso finalmente es que yo no tengo ganas, por un tema estratégico casi, sí siento que mi cosmovisión, si querés, una mirada, como en muchas discusiones, el peronismo, el progresismo, si lo querés pensar más globalmente, lo que sea, está como caminando a una posición siempre muy conservadora, ¿viste? De ser los aterrados. ¿De eso no tenés ganas de tomar esa postura? No. Okay. No. Como no, de ser como los aterrados de la discusión. Es que yo no tengo ganas de estar siempre alarmando amenazas, que es una posición que tenemos muy seguido, de señalar lo que no, de decir esto me aterra, esto está mal, esto no sé qué, en vez de tomar una posición más ofensiva, de agarrar esa ola y decir, bueno, que el mundo cambie rápido puede ser una oportunidad para que cambie en un nuevo lugar, para que el nuevo volantazo ayude a tener una sociedad más humanitaria, no menos, no más despersonalizada, por decir algo. Y creo que la inteligencia artificial, bueno, ahí hay un tema que es, uno lo mira con el pesimismo de las cosas, de la manera en la que vienen pasando las cosas, o puede pensarlo o intentar pensarlo con el optimismo de que una sociedad en la que tenés más tiempo libre puede ser una buena sociedad. Eso tiene que estar hecho de algunas otras concesiones, no es que viene solo. En esta comparación del celular y las redes sociales con el cigarrillo, descubrimos después de mucho tiempo, después de que nos lo receten los médicos, el cigarrillo, que hay fumadores activos y fumadores pasivos. Sí. ¿Vos sos una fumadora del celular activo o pasiva? Soy fumadora activa de las dos cosas. De las dos cosas, cigarrillo y cigarrillo y celular. Perfecto. ¿Y cómo está en tu plan, porque vos sos consciente, es una elección, está en tu plan bajar el uso? ¿Cómo te controlás? ¿Cómo...? Sí, lo reintento. A veces me sale más, a veces me sale menos. Y también además trabajo un montón con eso. Entonces, y dentro de todo, yo igual, como soy jefa de la mayoría de las cosas que hago, entonces dentro de todo puedo más o menos controlarlo. Y a eso voy con que, ahora nos puede sonar medio flashero, pero digo, los convenios colectivos, los derechos laborales tienen que tener alguna pregunta sobre la desconexión. O sea, ¿pueden los empleadores hacer lo que quieran con el tiempo digital de trabajo? ¿O va a haber, o como es algo que estamos siendo contemporáneos a que pase, nos parece raro que aparezca, que se vuelva una norma, pero que va a haber que empezar a decir, che, esto se tiene que limitar, a partir de cierta hora no puede pasar esto? Como, sin embargo, realmente yo también es como que yo, depende de mi propio mambo, a qué hora termino y a qué hora no sé qué, de sentir que lo que pasa ahí puede ser importante, de qué excusa me pongo para decir tengo que estar atenta a esto. Yo estando del otro lado, del lado empleador, digo, uno pone también normas que son por el bien común, como por ejemplo la presencialidad, ¿no? Después de la pandemia es como que, listo, no necesitamos oficina, yo me terminé poniendo una oficina porque eso hace la cultura y hace el sentido de pertenencia y hace la productividad y el clima. Pero el equipo no quiere venir. O sea, mi equipo, algunos sí, otros no tanto. Pero digo, esa desconexión también challengea los criterios de las empresas. Obvio, no es que está bien el home office porque después de la pandemia rendimos igual, porque no hay nadie que te esté diciendo, bueno, corta hasta ahora y corta. No, y también es que al mismo tiempo uno, si recopila medio también lo que dicen muchos trabajadores, o también en mi propia experiencia de haber entrevistado a mucha gente para el documental anterior, para el primero, también cierta soberanía sobre el tiempo de trabajo es una demanda que reexiste en el trabajo contemporáneo. Algo de que la jornada sea más flexible. Y eso también está, pero eso desdibuja está en los el límites. Imaginario. Google te pone Coca-Cola en la oficina y te da la cena por si te querés quedar. Y muchos se quedan y otros no. Sí, y muchos trabajadores prefieren como... Bueno, no sé, me sorprendió mucho, que es lo que más como que yo hablé con una banda de trabajadores de Rappi. Después en el documental quedó uno, pero yo entrevisté a muchos como para sumar ese testimonio.
como en el imaginario más progresista está la idea de que el trabajador de Rappi es el esclavo del siglo XXI, que no sé qué, que las empresas que va. Y vos vas y al chabón le decís, mira, está este trabajo con los derechos laborales clásicos, ¿viste? Ganando la misma plata. O esto que haces. ¿Cuál preferís? Rappi. Y te dicen, prefiero gestionar yo mi jornada laboral, gestionar yo mis vacaciones, gestionar yo mi aguinaldo. Y uno no puede tener una mirada ideológicamente paternalista de los problemas que quiere trabajar y de las personas a las que quiere representar. Tienes que ver, bueno, ¿qué carajo hay ahí? O sea, es interesante. Bueno, evidentemente, para mí las preguntas más interesantes para el trabajo contemporáneo son sobre la desconexión y sobre la soberanía sobre el tiempo de trabajo. Son preguntas interesantes. No para complacerlas demagógicamente, sino para pensar qué estructuras queremos sostener, defender, recuperar. También por hablar con esos otros trabajadores que tal vez trabajan con más estructuras y buenos ingresos y que también tienen mucho por lo que lo defienden y que también incluso te pueden reivindicar esa desconexión cuando esta se incorpora a su práctica, que también es lo que me decía una trabajadora de Marolio, que ella sabe que sale del trabajo y sale del trabajo y que eso le parece una ventaja, una tranquilidad, bueno, hay que hacer esa recopilación de alguna manera. ¿Cuántos años tenía esa persona? 23. Bueno, eso está bueno porque en definitiva la independencia, el yo soy dueño de mi tiempo, dueño de mi lugar de trabajo, hago home office, desdibuja los límites. Es como cuando se definió que no podía haber cajeros automáticos dentro del casino. Como, che, bueno, para, no sé, por lo menos que te respires y vayas a la esquina y pienses si está bien lo que estás apostando. Claro. Un poco con el home office tiene eso también. Lo que pasa es que estamos en una generación que no lo quiere. Entonces, ¿quién define qué es lo que está bien? Pero también hay que pensar qué cosas no queremos porque no las queremos o qué cosas no las queremos porque no las conocimos también. O sea, digo, que también qué modificaciones que normalizaron cierta precariedad y demás. O también, bueno, qué tipo de trabajo formal es el que un joven conoce. Porque también hay algo de eso, la formalidad hoy no es una garantía ni de mejores ingresos ni de nada. Histórico, como eso se pensaba muy binario, de que formal, me imagino que es un buen laburo, y informal, me imagino que es negro, oscuro, no sé qué, y ahora puede ser un millonario sin un peso registrado y no sé qué, o ser un trabajador formal abajo de la línea de pobreza, que puede ser una pariteria de mierda o lo que sea. Y en general, como bueno, también hay muchos jóvenes que tienen una experiencia en el trabajo registrado que no es necesariamente una gran convocatoria, y también hay que pensar qué le está pasando a la Argentina en ese aspecto, digamos. Y también otras tantas cosas que tendremos para aprender de esas nuevas dinámicas, ¿viste? Y de dónde entra mejor esa soberanía, ¿no? Como de esa capacidad de decisión sobre el tiempo, las jornadas y demás. A dónde queremos que ese límite se estire y a dónde creemos que más que estirarse se está disolviendo una frontera ética, en la que siempre estás a una hora más de tener un poco más de plata y la plata nos manda, entonces si soy mi propio jefe, soy mi propio explotador, que es también una pregunta interesante. Hablando de empleabilidad en el documental, hablas, ¿no?, de que está como exacerbada esta figura del empresario, emprendedor, superhéroe, ¿no? Y que ese es un poco el role model a todos que oír. Y yo lo veía y me reía porque decía, yo soy emprendedor joven, estoy solo, y me siento un boludo más que un superhéroe, porque estoy remando en dulce de leche en un sistema que está totalmente roto para el emprendedor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo hablaba más de estas idealizaciones alrededor de estos mega ricos, ¿viste? ¿Cuál es esta? ¿Viste que el otro día salió claramente de mí no hablabas. Claramente de mí no hablabas. No hablaba de vos concretamente para nada. Hablaba más de, esta foto que salió el otro día, que es para mí no sé, es muy impresionante, en un estacionamiento, ¿viste? Que están Elon Musk, Zuckerberg, no sé si Bezos. Jeff Bezos. Bueno, todos ellos como en remera en un estacionamiento, Gates, muy tranquilos, como lo que implica, lo que representan en el ideario social ese grupito chiquito de personas, ¿viste? Como quiero ser como ellos. Sí, de alguna manera. Y el grado de, no sé, cuánto realismo le vemos a que nos parezca que todos podemos llegar hasta ahí y que estamos cerca. No, claramente no. Sobre todo porque cuando 22 personas se la ingenian para tener la mitad de la riqueza del mundo, no sé si les preocupa mucho hacerle lugar a más gente, si le encontraron el agujero al mate, como podemos decir. Claramente. Entonces ahí creo que es interesante trabajar sobre desarmar ese grado de concentración de alguna manera y abrir el juego. Que en parte debería ser actualizando laboral, tributariamente, y ni hablar, en realidad
en Argentina la madre de las discusiones es la discusión económica, ¿no? Es difícil pensar todo lo demás sin tener mejor resuelta esa discusión. Volvamos a la inteligencia artificial un segundo. Dale. Me encantó que me dijiste que no estabas para discutirla y challengearla, sino que estabas para llevar la conversación a otro lado. Hay mucha gente hoy que está usando ChatGPT como psicólogo y le hace bien. Sí. Digo, también eso Esa parte me cuesta a mí, pero... ¿es challengeable eso? Ajá. Digo, si le hace bien, ¿dónde Sí. está el límite? Sí, no, y aparte no es algo que me... Estoy feliz de no necesitar abogados si tengo ChatGPT, pero no sé si psicólogos. Y no sé, o sea, también estamos, es dar esta discusión desde Buenos Aires, que es, si no me equivoco, la ciudad con más psicólogos por habitante del planeta Tierra. Es decir, una ciudad muy psicoanalizada. No sabía eso igual. ¿No? No. Es loco. Y también creo que tenemos un dato igual con teatros, creo, algo así. Como que es una ciudad de muchos actores y muchos psicólogos. Hay una correlación ahí que tiene algo sentido. algo Sí, hay. sí, sí. ¿Te suena posible? Pero sí, no, lo que de vuelta medio en el mismo sentido, tal vez algo tiene que ver esos recreos que te cuento con ese pibe que cree que quiere como hablar con ChatGPT lo que le pase, no sé qué. Con cuánto en el ámbito de la presencia vemos como cuánto se está formando una humanidad que en el ámbito de la presencia encuentra respuestas. Puede decir que es más fácil. Lo mismo que hacer swipe a la izquierda para tener una Sí, cita. como que se vuelve algo de este clima natural en el que así como con tal vez, si vos ves que ya desde chiquitos hablan menos entre ellos los amigos porque tienen un celular y no sé qué, ya debe estar atrofiado algo de ese ámbito para decirle a un amigo me pasó esto y tengo este mambo y yo qué sé. Ni hablar entonces para llegar a la escala de ir a terapia, ponerle como un ámbito más formal para procesar esos problemas. Y ChatGPT te agarra una pulsión de que eso sigue siendo necesario para una psiquis y te queda más a mano que todos esos ámbitos que están medio rotos. Creo que a mí me preocupa más que estén rotos esos ámbitos de lo que me preocupa que un pibe vaya a hablar de sus cosas con ChatGPT, qué sé yo. Todavía es como algo que yo no termino de entender y te estoy respondiendo pensando en voz alta, ¿no? Y creo que lo que hay que también dar, el desafío es pensar si podemos como entrar en un estado de emergencia en el que como en el que podamos transferirle a esa generación la posibilidad de ir a las plazas tranquilos, sabiendo como que los padres sepan que pueden ir tranquilos a una plaza y que no pase nada, que el Estado cumpla mejor ese rol de seguridad y de cuidado, que las escuelas sean un ámbito en el que hablas más y te encuentras más con tu compañero, que haya un nivel que haya mucha potencia cultural, deportiva, que sea re fácil hacer un deporte, re fácil ver un show, como que creo que me interesa más revitalizar esos ámbitos para que tengan una competencia más noble, como con toda esta arquitectura digital, que pensar concretamente si hay que decirle a un pibe que no haga eso con ChatGPT, no me doy cuenta. Te diría, como así también hay discusiones muy interesantes sobre el propio lenguaje de ChatGPT y cuánto está bueno hacer terapia con una cosa que te va a decir siempre que sos genial y que tenés razón. Incluso si le decís pedazo de mierda, ChatGPT. Sí, tenés razón, soy una mierda, perdón. Tenés razón, soy lo peor. O sea, que bueno, que para algo existe algo así como la psicología, digamos, y tiene mecanismos que no son esos. Pero digo, me interesa pensar en qué tipo de quiebres permite que eso a un pibe le parezca lógico de hacer y obvio de hacer. Que así a ojo te digo esto que te digo, por cómo está seteada esa conversación artificial. No sé si para un proceso de tratar y superar problemas es la mejor manera. Te diría que no. Pero bueno, creo que también hay algo que revisar en todo eso que está afuera, no solo en esa literalidad de cómo funciona la herramienta. Me siento Mirta Legrand con lo que voy a hacer ahora, porque es cambiarte de tema de punta a punta, pero siento que si no lo hago ahora, después no va a haber espacio para esto. Y ¿te considerás emprendedor ahora? Porque ahora, digo, ¿qué haces para subsistir? Emprendo. No, algo de eso tengo. Tipo, tus fuentes de ingreso, ¿de dónde vienen hoy? Y varias distintas, ¿no? En algunas seré emprendedora, en otras cuenta propista en relación más normalita. Soy sobre todo monotributista. No, trabajo en medios, trabajo con Corta, trabajo con Gelatina. Eso es, digamos, lo central. Y en unos hago columnas, en otros hago documentales, como ahí una parte importante. Y estoy cerrando el 2026 algunas cosas que dejé este año y arranco el año que viene. ¿De proyectos? De proyectos, sí. Pero bueno, así como todo el mundo, 5 o 6 puntas que hagan a un trabajo convencional. Y eso te challengea y además porque... estoy estudiando porque estoy yo en la facultad, entonces ¿Qué estás estudiando?
Ciencia política, Ah. en la UNSAM. Te challengea un poco esto que decís, porque ¿cómo organizas tu semana? ¿Hay una angustia generalizada o falta de disciplina generalizada de, bueno, no cumplo un horario, no tengo un jefe, tengo que Sí. tener mucha disciplina para salir adelante? ¿Cómo te organizas? Y ¿Tenés un como equipo? como puedo. ¿Tenés un equipo de trabajo? No, tengo un compañero de trabajo, o sea, un equipo mío que está acá, Santi, que es mi prensa. Pero después no, para cada cosa me manejo. O sea, con gelatina tengo un ritmo, ya voy metiéndolo ¿Y en cómo mi te rutina de medís? una manera. ¿Tenés métricas? No. ¿No mirás las métricas? Las métricas de mis redes, capaz, pero no. Capaz es poco frecuente. Poco frecuente. Poco frecuente. Poco Las frecuente. métricas del Y del documental, canal por de ejemplo. las del documental las pedí y las vi hace Bien. poquito. ¿Y la de O gelatina? no sé leerlas bien tampoco. Ok. Y gelatina no, eso que mire Pedro no. Que mire Pedro. Está O muy sea, que bien. se fije él. Yo voy a la columna y salga bien, hago alguna ¿Y pieza te para pones redes. objetivos propios basados en qué? Y sí, de hecho todos los años al principio hubo una cosa que se llama ENET, según los trabajos que te ese año, pero que eso voy cambiando también. Algunas cosas que son más una temporada, como más una consultoría, una cosa también en el medio, pero hago una cosa que se llama ENET, que es como bueno un sistema de planificación y de metodología para un año entero. Y en eso sale mejor, sale peor, pero yo termino el año y puedo ir a ver qué me imaginé a principio de año que iba a tener que haber hecho y cómo lo iba a tener que hacer. Y me doy cuenta de si me fue más o menos bien o mal. Todavía no vi el de este año. Ahora Pero que pará, está terminando. ¿no tenés revisión más corta de eso? Así, Es más. principio y último. O sea, Y que no si hay algo que podés, se como te uno escapó... arranca, al palo, termina, ¿no? Ok. Algunos usamos ese método. Sí me voy dando cuenta, lo voy pensando. Bueno, no sé, ni hablar que la universidad tiene su propio sistema de eso mismo. Ah, ahí no Pasan te queda 3 otra, meses, sí. tenés calificaciones, promocionás las materias, seguís adelante, como tenés de esas metas más ordenadas. ¿Sentís que toda esa etapa de ser legisladora con 19 años y todo el hate que recibiste y toda la exposición que recibiste, hoy te limita de alguna manera en las cosas que haces? Porque tenés una etiqueta puesta de alguna manera. Vos vas a la facultad y no ves una chica yendo a la facultad. Sí. Mirá quién vino, no sabes con quién me tocó el curso. Sí. ¿No? ¿Sentís que te pasa algo de eso? Y sí, obvio que me pasa algo de eso. ¿Y cómo lo manejas? Bien, porque tampoco es... Bueno, mismo en la facultad a mí es algo que me mambeaba una banda, o sea, como de arrancar y decir, También por la carrera que elegí, porque tal vez si yo estudiara ingeniería naval, la gente está más en la suya. No, pero ciencias políticas Capaz podés tener ciencia un política. compañero en un debate que se quiere medir, como diciendo, esta fue legisladora y no No, y sabe me nada. conocen. Es como- Es una carrera en la que la gente en general me conoce. Claro. No lo mismo si, como digo, que tampoco soy, no sé, no se me ocurrió ningún No, no ejemplo. importa, lo que sea. Soy Messi en la facultad. Pero justo en es una carrera en la que me conocen en términos generales y a mí me preocupaba. Pues eso en realidad parte de una lección de ansiedad también de la propia vida. Uno piensa y se imagina las cosas como si se definiesen en su primer impacto y la realidad es que también nos acostumbramos todos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. El primer día era una cosa y desde los profesores hasta los estudiantes alguien te dice algo y te estás tipo, como que no, yo es algo que hago para bajar, no para No, alguien que esté sentirme tuiteando soy al Ofelia mismo Fernández. tiempo. Que Sí, está- ni hablar, tweets vi, como que eso pasó hasta que también desbancarse con paciencia que a veces abre un proceso y ya está, ya es una situación de normalidad, y voy a la facultad y ya saben que estoy ahí. Entendido. Y tengo amigos y no sé, y curso y me va mejor, peor. ¿Sos cuando va abierta o te volviste más cerrada por esto? bien. ¿Por la facultad o en general? No, por la facultad no creo, pero Ah. por tu carrera, digamos, sí. ahora entrando en espacios diferentes, ¿te sentís más cerrada que antes o tenés amigos nuevos que... Y puede que sea un poco sí, pero sí, más por un tema más de neurosis, ¿no? Pero también tal vez más al principio, después ya uno va abriéndolo más, qué sé yo. Y yo siempre fui una persona, va a sonar mentira, pero fui una persona siempre medio tímida para los comienzos de las cosas, o sea, conocer a una persona nueva, llegar a un lugar nuevo, además siempre fue algo, a mí me dio mucha timidez toda la vida, desde chiquita, y eso me sigue pasando, es como que presentarme siempre me da muchos nervios. Y después, para cuando entro a un lugar más seguro y ya más cómodo, soy más abierta, digamos. Ok, Si ese puente está más claro. ok. Vamos a la sección más famosa de nuestro programa, que es Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema es no todo, o casi nunca es un éxito, no todas las misiones al espacio son un éxito, pero aprendemos mucho de las que explotan en el aire. Sí. ¿Qué fue lo que en tu carrera, en tu vida personal, en tus relaciones, en lo que quieras contar, algo que salió mal?
A ver, déjame pensar. De lo que quieras. Hay gente que ha contado de su vida personal, hay gente que ha contado de su vida personal y su vida laboral. Sí, estoy Algo que pensando. claramente salió mal. No vale acá de no, soy medio exigente, porque acá se aprende de lo que explota. No, distintas cosas. En realidad el año pasado, siento que es un año en el que todo me salió mal. La pasé recontra, el 2024 digo. Y a la vez es como difícil porque es como... Espera, ¿pero por qué? Y no sé, fue un cambio muy loco, como yo tenía muy la determinación de dejar la legislatura, pero reiniciar esa vida, ¿viste? Y la fase exploratoria me costó un montón. O sea, fue un año que sufrí muchísimo, que también da pie a que me empiece a hacer estas preguntas, porque también fue como una degradación de mi propia salud mental, de alguna De manera. ansiedad, de agonía, de no Sí, saber de para dónde ansiedad, disparar. de incertidumbre, de para dónde ir, de la combinación también entre... Yo muy chica empecé a hacer algo y como que no me lo pude preguntar tanto y también arrancar una etapa de decir, che, yo puedo reiniciar esta pregunta y tengo que despojar esta pregunta de como el anfiteatro a mi escala, humildemente, pero ese anfiteatro que me mira, ¿viste? Y decir, ¿qué carajo quiero hacer yo si ahora, ahora volviendo a empezar de alguna manera? Y como que ese año no lograba como darle espacio y rienda suelta a lo que quieras, ¿viste? Y fue como un año en el que no terminé de empezar nada nuevo, como que trabajé de lo que podía para trabajar y no sé qué, y estaba como muy deprimida. Pero no fue algo que salió mal porque terminó siendo fundamental en que yo le encuentre la vuelta, ¿viste? O sea, entonces también por eso me cuesta, pero sí, fue un año que todavía que no estaba estudiando, que trabajaba muy por trabajar. ¿Qué hiciste ese año? Ese año hice... Ahora me estoy medio perdida, pero bueno, construimos ese primer documental, trabajé también como algunas cosas con Corta, como en ese medio. Hicimos con Pedro como un formato de teatro, una gira de teatro. Y no me acuerdo qué más. No me acuerdo ahora mismo qué más. Sí, iba haciendo como pequeños trabajos sueltos capaz, pero necesitaba como reestructurar mi vida en algún sentido. Y todavía no estaba como muy deprimida, todo el tiempo muy deprimida, como de no permitirme imaginar un poco más allá. Y un poco que de ahí sale una decisión como que a mí me hizo muy bien, que es como, bueno, mi proyecto afuera de esa expectativa y es tipo, quiero estudiar, quiero formarme, quiero hacer algo como a contramano, demostrarlo de lo que sea. Y te está haciendo como que es lo que me debía también y que era como una cosa que sabía que apenas termine la legislatura quería hacer. Pues bueno, yo quería irme a estudiar afuera y al final decidí quedarme y lo decidí como muy a mitad de estar como por irme. Entonces quedó en un año como de transición, ¿viste? Y lo viví con mucha ansiedad y finalmente es como que este año se me volvió protagónico. Es decir, tengo que renutrir una parte mía que no es mi personaje público, que es formarme y estar formándome y estar estudiando y tener trabajos en los que no es poner la cara, pues los que como que te cuento que sí, voy a una columna de un medio, voy a un documental, pero también estoy experimentando trabajar para gente silenciosamente, cumpliendo tareas para un otro que las traduce, ¿entendés? Como, bueno, una pavada, ¿no? No Pero me que parece para también nada es una como pavada. para equilibrar algo de mi expertise laboral no es solamente hablar y decir lo que quiero decir. No, Que me pero parece que es no me como- parece para nada una pavada. De hecho, bueno, esto que compartís es justamente de estas feas sensaciones o lo que consideramos fracaso en esa foto, porque la Sí. vida es una película, es lo que genera después lo otro. Sí. Entonces se aprende de eso. Sí, Por eso tal este cual. segmento. Bueno, esto fue Houston, tenemos un problema. Antes de entrar en política, de hecho, si hater estás preparado para putearnos, es este momento que vamos a hablar de política, o para halagarnos, si estás del otro lado, es este momento. Pero lo que digo es, ¿te costó? ¿Hay ideas que tenías que ya no tenés? Hay ideas que tenía que ya no tengo. Que decías, che, yo bancaba esto y ahora lo miro y digo, la verdad, ya no opino igual. No, o sea, en lo sustancial, ideas que tenía que ya no tengo, no sé, no me parece. Ideas que capaz van cambiando junto al tiempo. Por eso te preguntaba al principio lo de, che, ahora que no tenés una estructura política a la que perteneces, o una lista, te permite por ahí ser crítica que antes era como, yo soy de River, yo no puedo perder un gol de Riquelme. Sí. ¿Entendés? No, igual yo siempre era como un poco crítica también en el proceso, porque también el peronismo es como, bueno, una cosa muy grande. De eso yo tengo un espacio particular, que es Patria Grande, en donde sigo militando, que tampoco es que nunca, como bueno, el mayor distanciamiento es con el gobierno de Alberto Fernández finalmente, o sea que ese es mi gran arrepentimiento, es
la confianza y expectativa que deposité en lo que iba a ser esa experiencia. Porque yo bien podría hacerme la pelotuda ahora y decir como, bueno, no, era un gobierno de transición y no sé qué. Yo no me lo imaginaba así. O sea, en 2019 estaba como para pensar que se venía una oportunidad significativa. O sea, de verdad creía, como y convoqué desde esa ambición, o sea, de que habían sido 4 años muy complicados y que podía abrirse como una nueva expectativa, un nuevo orden. Ahora, lo que pasó es que después de Alberto Fernández quedó como un poco vacía esa caja de ideas, era como repetir algo que venía ongoing y esto es la bandera y bueno, esto no funcionó y ahora, y no sé. Sí, no, o sea, claramente esa fue una experiencia que aparte es muy determinante en lo que está pasándonos hoy, que de alguna manera no se puede solamente ser oposición para mí, o a mí no me queda cómodo. Y finalmente, si nuestra idea de alternativa es lo que pudimos hacer en esos 4 años, y no te va a agarrar nadie la invitación, porque fueron años recontra difíciles, digamos. Y estamos como en esa situación, y esa es tal vez mi mayor lección de ese proceso y como ideas que cambiaron, es que estoy muy reticente a la idea de tener una política defensiva, en la que tu política se explica por eso de lo que te diferenciás, ¿viste? Así como el macrismo el macrismo para nuestra mirada de mundo había sido como una experiencia catastrófica y suficiente para armar entonces un espacio político que tenía como principio fundamental terminar con el macrismo. Luego no te alcanzó para entender en claro a dónde habías llegado, digamos, y qué querías hacer, y salió pésimo. Salió pésimo y fue una experiencia muy frustrante y desmoralizante y demás. Y ahora como el ejercicio que me llevo de ahí, o como esa lógica que cambié, es que intento no atravesar la experiencia del gobierno de Milei, que hasta para mí, y mi mirada sobre la realidad es hasta más grave y extremo en cosas que me preocupan, no pasármela haciendo un desfile de oposiciones de alguna manera. Lo pensaba ahora ahora que fue la campaña electoral y perdimos las elecciones categóricamente otra vez, que bueno, sí, del 2023 y perder el balotaje para acá no es que se relanzó. Pero para vos decís perdimos. Es como... Y pues yo voté al peronismo. Está bien, pero ¿lo votaste porque te representaba o porque sos de River y tenés que votar a River? Y lo voté porque eran los diputados que quería que estén en el Congreso para que no le salgan las leyes que a mí me parece que están mal al gobierno de Milei. No es que fue un acto súper inconsciente, pero lo voté muy frustrada con la etapa en la que estamos. O sea, un poco, bueno, yo hice esa distinción en un momento antes de los cierres de listas y demás, como de, está bien, yo esto te lo puedo votar, pero está muy difícil de militarlo. O sea, como falta algo más. O sea, hay una falta... ¿Pero por eso se discute la idea o se discute la Yo estoy persona que lo intentando lidera? discutirlo. Porque vos no querés que le salgan a mí no las ideas tenemos un a problema Milei. de candidatos, tenemos un problema de ideas, de programa, de qué carajo... Pero vos me decís que se necesita hacer una reforma laboral. O sea, hay cosas que coincidís entonces con Javier Milei. Sí, pero no, la reforma laboral que hace Milei no es para nada la reforma laboral que... Bueno, después se puede discutir el cómo, pero no es que... Justamente, eso me parece que es un punto interesante para discutirlo. Lo que yo estoy intentando, lo que a mí me interesa en esta discusión, es que nosotros no seamos lo que dicen reforma laboral, no. Digo, che, el trabajo ya cambió. Sin pedirle permiso ni al Congreso ni a nadie. Cambió de hecho. No estamos para discutir un marco para esos cambios y algunos cambios extra. Nosotros, con una propuesta nuestra, para que después, no sé, decirle Milei, la reforma laboral es una basura, no sé qué, sino, che, la reforma laboral debería ser esta otra. Y tu reforma laboral está escrita como si no existieran estos problemas, por ejemplo. Que es lo que me pasa en esta discusión. Un poco lo que estoy intentando trabajar es en algunos temas construir un nivel como una enumeración de políticas y de ideas que sean más que decir que no. Pero porque aparte no está funcionando, o sea, diciendo hay un monstruo ahí afuera y no tiene que ganar, perdiste el balotaje, y ahora diciendo hay que frenar a Milei, perdiste las legislativas. Pues evidentemente la gente no quiere poner la realidad en pausa, y quien al menos tenga como una convicción radicalizada de llevar el país hacia un lugar, te parece una opción más interesante que los que te dicen que solamente no es ahí donde hay que ir. Hay que tener una brújula propia. Ahora, entonces yo estoy un poco trabajando en esas ideas, y esas ideas las estoy trabajando más en la sociedad, más pensando desde la sociedad que desde la política, para que también eso cultive una agenda que cualquiera que mañana agarre el gobierno, me caiga mejor o me caiga peor, sepa que es algo. No tengo tanta autoestima como para decir que yo así a solas probando puedo lograr eso, porque qué sé yo, capaz sí. O sea, capaz en esta recorrida termino en una lista de 5 puntos
urgentes para la crisis de ánimo de la Argentina. Y el proceso permite que cualquiera lo tenga que más o menos agarrar, ojalá. Un poco se trata de eso, ¿no? Al final sí. son las ideas, no importa quién está gobernando. Pero Sí. algo que me gusta de tu comentario es que vos te tomás el tiempo de challengear lo que estamos dando como normal. ¿No te parece que la política debe ser challengeada también? Porque digo, Sí. ¿crees que el Es poder la primera, tal corrompe? vez. ¿El poder corrompe al hombre finalmente? Entonces, capaz que hay que challengear el Debate sistema. así más histórico, más Hobbes Rousseau. No sé, lo que sé, como por fuera del el hombre que hace política, siento que la propia política está en una encerrona en donde un tipo, cuando un espacio político gana las elecciones y llega al gobierno, más que encontrarse con el poder, se encuentra con su propia impotencia, digamos, con que esos resortes están rotos. Y yo creo que recuperarlos no es una misión que puedan articular solamente buenos líderes, buenos candidatos o buenos partidos. Pues pero eso se aparte gobierna está... para seguir gobernando, por eso digo que el sistema está mal. Y ni siquiera porque hoy se gobierna para perder las elecciones a los 4 años en América Latina. O sea, en estos 10 años lo más normal es perder las elecciones después de ganarlas, ¿no? No sé, Sí. digo, esperemos los próximos 2 quedan, creo, no sé. No, ya es como que ya no se está reeligiendo mucho en las democracias occidentales. En general, No, pero se reelige una idea, por ahí no los mismos líderes. no. Yo vengo viendo el contrario, que es máxima aceleración hacia un sentido, 4 años, y después máxima aceleración hacia el sentido contrario. Pero porque es Y desilusión. que eso es parte de la pausa. Desilusión y contra... No, porque también la conversación política está hecha hoy más de vehículos electorales que de estructuras, que también uno es una política distinta simplificar cosas que son complejas y en eso promete más de lo que después más o menos se puede hacer. Esta polarización se Sí. refleja en el votante, porque Sí. si era 1-0, Sí. ahora es como que elegiste 1, no funcionó. ¿Qué queda? Bueno, 0. Sí. ¿No? Es como que... Pero hay un problema porque tal vez la polarización es buen negocio para Suiza, que ya más o menos resolvió las cosas que tenía que resolver a grandes rasgos y que puede la política ir y venir en sus rasgos más ideológicos. Para países que tienen mitad de niños pobres, no es negocio. Porque si vos tenés que cada 4 años reiniciar absolutamente tu programa y batería de políticas públicas, no pareciera que estemos yendo a alguna parte, pareciera que fingimos que vamos. Entonces, ahí hay un asunto en donde, repito, va a ser importante que logremos que haya discusiones y acuerdos sociales que tengan más peso y más potencia que los acuerdos políticos de alguna manera, que superen a la estridencia y ambivalencia que tiene la política contemporánea, que en la sociedad recupere agencia y participación en la discusión política para determinar un par de cosas que tienen que pasar por más tiempo de 4 años. Porque Argentina no va a resolver nada en 4 años. O sea, ninguna de las cosas que, de los problemas grosos, nos alcanzan 4 años. Y pareciera que el clima es uno en el que gobernás solo eso. Lo que pasa es que Y después se después de gobierna en esperarlo otro- tantos años Sí. con promesas que no se cumplieron, es lógico que la sociedad requiera o esté esperando una solución inmediata porque ya viene hace Bueno, X pues no cantidad de será años. verdad. El tema también será ese, creerle las soluciones inmediatas a todo el mundo. Te lo digo también con Alberto Fernández Pero no y, por la y promesa, no como ¿eh? soberbia, digo. Alberto Fernández dijo, o sea, yo me acuerdo, era como recuperamos el asado, no sé cuánto, no sé qué, imágenes de una tranquilidad recontra rápida, y ni eso pasó. Y de la misma manera, Milei prometió un paquete de soluciones mágicas que ni siquiera hoy son las que sostiene discursivamente. O sea, el chabón era tipo, quemo el Banco Central, dolarizamos la economía, se acabó la joda, son 2 minutos. Y ni son 2 minutos, ni hizo eso. Entonces digo, finalmente, algo de la manera de dar la discusión que te permite ganar elecciones no tiene nada que ver con la manera en la que hay que gobernar para que Argentina supere algunos de sus problemas. Y eso, si la política no está dispuesta a reorganizarlo, sí puede pasar de abajo para arriba. O al menos eso es lo que yo creo. Agustín Laje vino ayer y él hablaba de la batalla cultural. ¿Cómo te interpela eso? Porque la batalla cultural habla de la juventud, un segmento al que vos representás muchísimo. Digo, Sí. ¿Qué sentís vos cuando se adueñan de eso? De esa batalla cultural como estandarte. Qué sé yo, yo no separo mucho cultura de realidad y por eso me parece que vale la pena dar discusiones sociales pensando en que pueden después traducirse en efectos reales, ¿no? No sé, hablar por hablar o decir cosas por decir. De la misma manera que pienso que lo que ellos en algunos medios, Agustín Laje, persona que aborrezco, y con la que siento que no puedo tener una conversación ni de 2 minutos y medio, lamentablemente, le llama batalla cultural a cosas que en realidad trabajan y operan en la realidad, no en la simbología.
Y las cosas, como la cantidad de discursos y palabras que desarrollaron alrededor de sobre todo la cuestión feminista y de la diversidad, tienen un correlato después, que está también recrudeciendo una impunidad para el odio, para cagar a trompadas a un puto por la calle, o matar a una mina marcándole el cuerpo de manera especialmente siniestra. Esas cosas empiezan como... La violencia, decís vos. Sí, que hay grados de odio y de violencia que en la medida que en nombre de la batalla cultural uno quiere volver vidas mayoritarias en supuestas causas ideológicas, políticas, de adoctrinamiento, le da le pones el semáforo en verde a que cualquier loco haga cualquier cosa. Pero la violencia viene de lo binario también, viene de los polos, digo, cuando gobernaban gobiernos peronistas, también era ellos son el enemigo, le pegaban a periodistas de Clarín, digo, también estaba la violencia, por ahí no en eso, pero sí en otros ámbitos, ¿no? El fanatismo un poco genera violencia. ¿Y pero cuál de esas cosas que mencionás decís que hoy no está presente? Porque yo no digo que no esté presente hoy, no, digo que pero siempre estuvo, no la trajo Javier Milei ni Agustín No, Laje, pero si había rasgos, podía haber rasgos de algunas de esas cosas. Yo nunca tuve ese estilo, pero rasgos de algunas de esas cosas que ahora están profundizados como en relación al periodismo. Yo no recuerdo, por ejemplo, a Cristina poniéndole cara, retuiteando tweets en donde los periodistas tienen cara de síndrome de Down o culos de mandriles. O sea, como que eso está un poco hardcore incluso. De nuevo, la tecnología del celular acelerando, exacerbando todo, cosas, ¿no?, que podían estar, pero que bueno, ahora se manejan con mucha impunidad, pero yo hablo sobre todo, digo, por el recorrido de Agustín Laje concretamente, que bueno, no sé, la Libertad Avanza le da como como una bandera blanca, como a una forma de discursos y de, no sé, sin ir más lejos, el presidente de la Libertad Avanza en Santa Cruz subió una foto de una bandera de la diversidad prendida a fuego, como cosas que ellos leen en el ámbito de la provocación digital y yo qué sé, que para mí son como, bueno, después tienen un corrimiento en el resto de la sociedad que a mí no me parece que esté bueno. La postura ayer era que por cerrarle espacios masivos de medios encontraron en las redes sociales una plataforma para hacer llegar el mensaje. Con lo cual, a mí me parece interesante hablar de eso, ¿no? De la batalla cultural que interpela a los jóvenes, que interpela la herramienta principal de los jóvenes, que son las redes sociales. Sí. ¿Vos crees que formando parte del peronismo ustedes no lo vieron venir eso? ¿No se ayornó el peronismo? ¿No se volvió tecnológico para usar los mismos medios que usaron los libertarios? No, yo siempre lo usé mucho. No. Mismo para mí es interesante porque siento que, como en lo más generacional, las dos olas más fuertes así de participación fueron primero el feminismo y después los libertarios, los dos desde el mismo lugar también. Tal vez el feminismo con un cruce con lo territorial más fuerte, porque eso que se contagiaba en internet eran las imágenes de eso que pasaba en la calle, ¿viste? Había algo como la lucha por el aborto, ponele, era también reproducir y replicar en internet eso que estaba pasando en lugares concretos, que tenía una forma física que era un pañuelo, yo qué sé, pero era recontra digital. Mismo que también fue como un desafío para un peronismo que, en términos de la composición y de muchas fuerzas políticas, también había radicales como muchos que, así, en la literalidad de soy diputado, no tenían esa posición y que el proceso envolvente que fue esa lucha por ese derecho en especial los forzó a hacer otra cosa, pues, no sé, declaraciones que sean mi hija me dijo que si no votaba esto no me hablaba nunca más en la vida, mi nieta me dijo que si no votaba eso no me hablaba nunca más en la vida. Ese proceso se construyó muy horizontalmente con esas herramientas. Creo que los libertarios también son un movimiento hijo de reaccionar a ese proceso, que es difícil entender uno sin el otro, por eso como lo menciono y lo destaco. Y esos son para mí los grandes emergentes como de politización juvenil que tiene la Argentina. Más que el peronismo y los libertarios, creo que es como es el feminismo y ese proceso como más de reacción conservadora. En eso de acción y reacción, ¿crees que este surgimiento de los libertarios está generando una transformación en el peronismo con la tecnología, con los jóvenes, por ejemplo, ayer hablábamos de Pedro Rosenblatt y de Tomás Ribot? ¿Crees que Tomás Ribot puede ser el próximo presidente, por ejemplo? Yo qué sé. O sea, sí siento que ahí evidentemente, que como en el mejor sentido, hay
una crisis de representación tremenda y que una nueva representación, una nueva atención, una nueva interpelación puede salir de cualquier parte. Sí, de Pedro, de Rebord, algo pasa en eso que hacen y algo puede pasar con cualquier cosa que hagamos. ¿Y crees que el que de peronismo alguna lo va- manera se pregunte, que no solo se hagan las preguntas adentro de las instituciones, y que incluso creo que es un tiempo para lo genuino, ¿viste? Creo que en eso ganan ellos dos, por ejemplo, y pierde a veces el resto del peronismo, si bien hay matices, ¿no? Pero Pero si el peronismo los adopta, ¿crees que los va a dejar transformar el peronismo o los van a usar como una figurita que dan elecciones? es que no sé si hoy existe algo así como un peronismo maquiavélico que puede usar o escuchar a nadie. Está en un momento de crisis, me parece. En No, donde bueno, cómo pero se va a ordenar esto es Se han usado incierto. apellidos, no digo el peronismo, digo la El tema política. es que hoy no estamos en una versión del peronismo en donde haya una clara conducción que pueda decir uso esto para tal fin. Creo que está todo tan implosionado que algo va a surgir y va a tener su propia potencia y su propio peso y se tendrá que hacer cargo de lo que construye y de lo que hagan hacer. Que en ese sentido es una oportunidad, como hay una crisis que es una oportunidad en donde puede salir de cualquier parte. En tanto y en cuanto, creo yo, la condición es que sea algo auténtico. Viste que el debate, o sea, para mí fue muy... como el balotage, yo me acuerdo de verlo, el debate, claro, el debate de candidatos del balotage de Massa y de Te Milei, entendí, sí. me acuerdo de verlo y decir tipo, paliza categórica de Massa a Milei, o sea, a mí me dio la sensación viéndolo, como decir, tipo, este tipo, bueno, no sé. Y que después como un montón de encuestas, personas demás te decían como, sí, técnicamente ganó el debate, pero es un político profesional perfectamente impostado, ganándole a un tipo roto como yo y verdadero, que te dice hasta acá llego, hasta acá no. Una cosa que no vimos también en ese sentido, digamos, y que yo no lo digo como con soberbia, como a mí me pasó lo mismo, vi el debate y dije, pero claro, pero claro que sí, o sea, es importante. Y bueno, finalmente creo que también en tiempos de saturación de información, la verdad es una información que más o menos seguimos percibiendo. Yo creo que, sin embargo, el proyecto de Milei también está construido de muchas hipocresías, pero que esa fue su versión más verdadera y que eso lo volvió interesante. El peronismo tiene que encontrar su propia verdad, tiene que decir su propia verdad y tiene que apostar para mí por refrescar esas vocerías y encontrarse con... que nos encontremos dando, incluso reconociendo nuestra propia crisis, pudiendo ser tajantemente críticos y separándonos de manera no estratégica, como sincera y responsable de lo que significó el último gobierno que hicimos y como bueno, volver a pararnos ahí con mucha sinceridad y creo que lo que se ve en ellos, por ejemplo, es algo de eso, digamos, de otra frescura. Hay algo igual que no puedo y entender de la autonomía. política. Yo hoy lidero 70 personas en esta empresa y Sí. escucho las voces y tomamos decisiones y hacemos cosas. Sí. Y de afuera de la política uno parecería ser que se discute y siempre estamos en el mismo lugar. Sí. ¿No? Vos estando adentro de la legislatura, lo que te tocó, ¿no te genera frustración eso? ¿Cómo lidias con esa frustración? De Y- discutir con alguien que está en la vereda de enfrente y saber que esa discusión no te va a llegar a ningún lado. Sí. El sistema te obliga a discutir, no a hacer. Y por algo de eso me fui también. Porque decir a veces puede tener y como yo nunca en la literalidad de aprobarme proyectos, nunca me permitieron hacer nada, incluso si capaz les podía interesar, que es lo que te digo que me pasa hoy con muchos, incluso compañeros que eran legisladores de esa etapa mía, que ahora que no estoy adentro pueden permitirse asumir afinidad conmigo o lo que sea, me dicen esto está bueno, esto no sé qué, pero en ese momento no se podía votar un proyecto de Frida Fernández siendo macrista, por ejemplo. Era Entonces popular como un opinion. tema, una regla, y para mí obviamente eso era frustrante, pues no importaba cómo lo planteé yo, cuán innovador sea, porque hay cosas que ni siquiera es que yo me ponía en tipo, bueno, el gobierno de la ciudad es una basura y esto no sé qué, sino tipo, che, capaz hay que encarar por acá, ¿entendés? Como un tema incluso retórico. Y no había caso en la literalidad de le doy los aplausos a esta piba para este día, pero capaz yo presentaba un par de proyectos, hacía el video, no sé qué. Me pasó con alquileres, que fue una campaña fuerte, y a los 2 días la reta tuvo que salir a anunciar un paquete de medidas para los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, también decir tiene efectos indirectos en cómo se construye y se decide realidad. Incluso, aunque él lo haya hecho a su pesar, por capaz, o no tengo idea, no me consta, tendría que preguntarle. Entonces, como bueno, ahí uno también es aprender a manejar como esas maniobras, pero si finalmente lo que a mí me pasó es, estoy muy orgullosa de mis proyectos, de los ejes que les iba a trabajar,
pero en la literalidad de la Cámara no puedo aprobar nada. Bueno, hago lo mismo afuera, sí, total. Y me ahorro que estén todo el día diciéndome que yo esto lo hago para cobrar un sueldo, para tener de asesores o por la plata del Estado, no sé qué. 0 pesos del Estado. Lo hago acá afuera, tranquila, sola, mi videito, vigilada. Ahora, ¿qué tenés para decirme? ¿Vas a escuchar Claro. lo que carajo te estoy diciendo o vas a poner de vuelta esta misma excusa? Eso que sinteticé apenas me fui. Ahora yo les pago el sueldo, incluso poder objetar las políticas de gobierno desde una posición de autonomía, de ese reproche, y con ellos una nueva responsabilidad que es ser la lucha contra la casta con todos los resortes del Estado y sus recursos. Como, bueno, también a mí me pareció que si era un cargo legislativo en donde no voy a aprobar proyectos, que es como lo más literal que uno asume un legislador, bueno, hago lo mismo afuera. Hago los videos, hago la gilada y veo si puedo, si me da para por momentos meter algo en agenda y ver si se puede hacer algo al respecto, y que entiendan que es por hablo desde la pura convicción de que quiero que pase tal o cual cosa, y que yo hice política toda la vida y con un sueldo por hacerlo, solo 4 años y ni siquiera lo cobré entero. No me calienta esa parte. Me importa mucho la otra. Y tal vez sí, parte de esa frustración es la que me hizo decir, estuvo bien hacerlo 4 años, incluso de ahí construir una plataforma propia. Incluso sobre esas acusaciones y demás, construir la oportunidad de hablar con más gente y que me conozca más gente, además, como que en eso creo que hay un saldo positivo. Les agradezco mucho. No existe tal cosa como la mala prensa, dicen algunos. Y ahora estoy en esta búsqueda, que en parte sí, hija de esas frustraciones. Me encantó. Estamos con... Esa puede ser la pregunta de cierre, no hace falta que... Fue tan buena la respuesta que no quiero meter otra de cierre, así que gracias por sumarte a este espacio. Tenemos regalitos para darte. Ay, así que... Nada más lindo que un regalo. Sí, regalitos para darte. Así y aparte que, la bolsa es grande. La bolsa es grande, pero bueno, a veces promete mucho, se te da expectativas. Pero bueno. ¿Pero lo abro en cámara o me lo llevo? No, como quieras. Sí, bueno, abrirlos en cámara, me dan el ok, de producción me dan el ok. Puedes abrirlo. Ahí son dos cosas distintas. Ay, a ver. Esto ya me da mucha intriga. Esto te pondría la transparencia. ¿Qué? Ahí tenemos vinilo de Rosalía, último disco de Rosalía. Chico, jamás me vi venir este regalo, es el mejor regalo de bien. mi vida entera. Bueno, estamos bien. No lo puedo creer, voy a llorar. Podemos Chicos, es tomar increíble. plano corto de ella llorando, después vemos cómo lo metemos. Ay, me hace tan feliz, le tengo que decir a mi novio ya mismo. Bueno, muy bien, te das un ticket de cambio por las dudas, si ya lo tenías. ¡No! Boludo, qué locura, gracias. Estoy muy feliz, a vos por soy una venir. niña feliz. Hay otro más, pero ¿lo abro o no lo abro? Sí, abrilo, no, ya ni me acuerdo qué es. Creo que tenés la taza nuestra, sí, la taza. Ay, gracias. que Voy a es nuestra taza tomarme un comercial, taza café. corporativa. Esta no la quiero abrir por si Está así bien, no rompo déjala. la caja y no la rompo, pero mira, no sé si se ve. De Es We Are. el típico regalo nuestro a todos los invitados. Ay, che, gracias. Qué Pero increíble. Bueno, Ofelia, gracias por sumarte a este espacio. Y esto No, fue por nuestra Digital invitar. Sessions. Gracias.